Estás escuchando Angular Podcast. Hola, ¿qué pasa, panda? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el tercer episodio de Angular Podcast Audiovisuales por el Mundo. Aquí tengo a Fernando, como siempre, a mi lado. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Hola Santi, otra semanita más y hoy no hace tanto calor como la anterior, bien. Sí, hoy estamos más animados y yo creo que estamos más frescos de mente porque el calor la última vez nos estaba derritiendo hasta las neuronas. Pero hoy estamos geniales. Ay, en Burgos ha bajado la temperatura. Bueno, pues en Burgos siempre baja la temperatura, Fernando. O sea, eso es indiscutible. Pues nosotros venimos hoy cargadísimos de buenas noticias porque, bueno, primero vamos a hablar un poco de un tema que creemos que va a interesar a mucha gente, que es cómo nos inspiramos y cómo encontramos el camino para empezar a escribir un guión. Y sobre todo, después vamos a ver a dos chicos de Valencia, sobre todo de Castellón, Juan Bermúdez y David Rosas, guionistas de 3 proyectos súper interesantes que les vamos a entrevistar y también nos van a contar cómo ha sido esa odisea de sacar esos proyectos adelante. Entonces, bueno, Fer, como siempre estoy encantadísimo de que estés aquí conmigo y quiero que empieces tú contándonos, porque bueno, tú eres un guionista de puta madre, así que cuéntanos cómo te inspiras y cuál es tu proceso para empezar un guión. Pues primero que todo me gustaría saber cuánto en plan, ¿me escuchas? En plan, Sí, te escucho ¿me escuchas bien. al mismo tiempo que recibes? No sé si me estoy explicando. Vale, lo digo por cortarte y tal, esas cosas. ¿Sabes? Para no que se queden en silencios, porque en el programa pasado me da la sensación como que había momentos en los que te interrumpiera como... Nos quedamos ahí como en silencio, en plan... Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, vamos lo hablando las corto, sí, cosillas. pasa eso, lo corto y ya Yo está. te iba a decir una cosa. No, Santi, pero no digas lo de cortar, que la gente no lo sabe. La magia de la producción. Bueno, aclarado esto. Es que... Tema de los guiones, Santi, es que es una movida. Es una movida, Es que es Fer. una movida muy gorda, Yo creo que en el anterior programa hablamos de que al final el proceso creativo, cada persona y digamos que cada creador tiene su propio proceso creativo y que no está mal que cada uno pues tenga sus rituales, sus momentos de airearse para que las ideas se maceren. Y yo creo que es cada uno, al igual que cada uno tiene su proceso creativo, cada uno tiene su propio proceso de escritura, ¿no? Cuando hablamos de escribir guiones, yo, por ejemplo, me acuerdo en la carrera, ¿no? De que yo, en mi caso, fue la primera vez que tuve nociones de escritura, de guión. Sí que ya había visto cosas antes, al lado de mi pueblo, en Castilla-La Mancha, hacían un curso donde te explicaban lo básico de guión, ¿no? Es decir, los personajes que meter una historia, qué rol tenía cada personaje, ¿no? El protagonista, evidentemente, ¿no? Pero un antagonista, el que ayuda, cierta terminología, ¿no? Pero un poco por encima. Y ahí fue la primera vez que me encontré con Celts, que es como... ¿Sabes? El programa del demonio que todavía no sé utilizarlo al 100%, pero... Eres mejor Cells que una Qué movida. plantilla, o sea, por favor. Cells está ahí para salvarnos la vida de utilizar plantillas todo el rato de Word, que son horrorosas. Sí, o sea... De hecho, ¿sabes que tú me descubriste que en Word la tipografía que tiene Celts, que es de máquina de escribir, es la... ¿Cómo se llama? La Courier New. La Courier New, sí, exacto. O sea, al final Word está bien, pero Celts es una maravilla. Es que Celts te permite con el tabulador... es que es una pasada, en plan, que puedas literalmente poner cualquier cosa con el tabulador, puedas cambiar si es una escena, si es un personaje, si es un... Pero yo siempre he tenido muchos problemas a la hora de escribir guiones, porque es que tener la idea en tu cabeza y plasmarla es importante, es necesario, ¿no? Es necesario coger tu idea y piedad. Pero es que es una movida muy gorda el decir, vale, pues todas estas ideas abstractas tengo que volcarlas en un guión y ya te cuento lo de la Biblia. Que lo de la Biblia es una movida que... Lo de la Biblia es una movida, Fernando, impresionante, pero, o sea, sobre todo antes de la Biblia,
antes de pasar con el guión, te iba a comentar que a mí lo que me parece horroroso son los diálogos. O sea, yo siempre que me tengo que enfrentar a escribir diálogos, es como que ¿Ah, me entra el sí? bloqueo. Sí, sí, yo estoy escribiendo una escena súper tranquilo y de repente pienso en diálogos y digo, ¿y ahora qué le pongo a decir a este personaje? Para que no se parezca al otro o para que no hablen iguales. Es complicado. Claro, a mí me pasa que a lo mejor me pasa sobre todo al principio, que es el hecho de que toda la información de la historia salga por los diálogos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tenía 3 líneas, a mí me pasaba lo contrario que a ti. Tenía 3 líneas de descripción del escenario, de los personajes y todo eso, y luego tenía 3 páginas de diálogo, que era una puta borrada. Era muchísimo texto. Era demasiado texto, de hecho. Es que es complicado. Pero yo creo que es más complicado, creo. O sea, creo que se puede llevar algo con tu tipo de guión, por así decirlo. O sea, es más llevadero un problema de diálogo que de descripción de escena. Porque al final, realmente, un diálogo puedes describir. No, porque la descripción está bien, supongo que pondrás tal personaje está así, ¿no? Sí, a ver, lo O que de- pasa es que el diálogo, o sea, el problema, o sea, para mí un problema de diálogo es más fundamental que un problema de escena, porque si tú, por ejemplo, has planteado súper bien la escena y se lo has mostrado todo al espectador, pero de repente el diálogo te está redundando y te está hablando lo mismo que ya ha visto el espectador, es como que la gente se va a terminar aburriendo y va a decir, bueno, no, es que no estamos avanzando, estamos como avanzando a trompicones, ¿no? Yo tengo ese problema porque yo creo que yo cuando empecé con mis cortos y toda la movida, yo empecé casi que sin diálogos. O sea, mi primer cortometraje es un cortometraje musical, no hay ningún diálogo, todo es acción, todo son escenas. Luego el primer corto que hice en Burgos también, el de Control con Icía, de protagonista, no hay diálogos, todo es sonido, todo es folies y ya está, y todo son acciones, ¿no? Entonces como que me acostumbré un poco a pensar más en bloques de escenas y acciones y a la hora de pensar en diálogos, por ejemplo cuando hice el guión de Cuando los niños lloran, que eran 30 páginas, yo me tiré más de 2 meses escribiéndolo porque es que había escenas que digo, bueno, ¿y ahora qué dice este personaje para que avance la historia y que no suene raro? Me estoy acordando del texto, del monólogo de inicio del arte de lo grotesco. ¿Te acuerdas que hubo una época para la gente que lo está escuchando, digamos que cuando estábamos con La Huella del Panda, que era la productora esta que teníamos, nuestro grupo de amigos en la universidad, y Santi nos apareció con este maravilloso cortometraje para la asignatura de arte. Y todos dijimos para adelante, ¿no? Empezamos a la preproducción, la producción, y cuando fuimos a grabar, me acuerdo que ese monólogo inicial, ¿cómo empezaba? Era Dile tú, como... en plan, ¿cómo empezaba? Ya no me acuerdo porque fue hace mucho tiempo, pero Eh, empezaba diciendo algo así como... claro, sí. eh, The hands resist him, El las cuadro, no. manos lo resisten, el cuadro maldito. Eso. No sé qué, no sé cuántas tal. Y me acuerdo que hay un momento que decía, no sé qué, no sé cuántas. Un sobrecogimiento Podredumbre o algo tremebundo. así. Utilizabas tremebundo. Esa. Un sobrecogimiento tremebundo. O sea, me acuerdo que encima ahí acababas de llegar a. No, en primero de carrera, Pues cuando empezamos el fue el segundo segundo cuatri. cuatri. Claro. Entonces, claro, tú venías de Colombia, ¿no? Sí. Entonces, claro, tenías como todavía muchos dejes. Y eso se transmitía en tus guiones, ¿no? Y como que eso en tus personajes se transmitía. Era como muy gracioso ese tipo de terminología. Que no quedaba mal, ¿no? Pero claro, ahí se notaba como que tú decías, ¿no? Como que con tu lenguaje y tu forma de ser y tal y cual, escribías a los personajes. Es que me parece muy complicado, porque al final el personaje tiene que hablar con su propia voz, no con tu voz, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, En sí, plan, tú sí. tienes que construir muy bien tu personaje. Tú, digamos que como creador, le llenas, le conviertes en un personaje redondo, pero luego habla con su forma de ser, con su personalidad. Sí, o sea, es que el personaje realmente, por eso se llama personaje, ¿no? O sea, hace un rato antes de empezar el podcast, chicos, aquí tras bambalinas, pero me estaba comentando de los eneatipos de la personalidad y que es Quería ya hablar de eso. fundamental, ¿no? O sea, a ver, porque es fundamental tener definido el personaje, cuál es la personalidad de ese personaje, aunque suene muy redundante lo que acabo de decir, pero es que es así, ¿no? O sea, están los genotipos y está lo que yo uso más, que son 4 clasificaciones, que son personajes sanguíneos, famélicos, coléricos y, y melancólicos. Es otra Ay, clasificación de personajes.
¿Puedes explicarme eso y luego vamos a lo del eneagrama? Porque es que me interesa muchísimo, o sea, me ha llamado mucho la atención. Si puedes explicarlo, por favor. Para mí, yo ahora mismo estoy como en la misma posición que nuestros oyentes. A ver, o sea, esta clasificación es como más sencilla que los eneatipos, porque dice que casi que todas las personas nos regimos por esos sentimientos, ¿no? Entonces tenemos el sanguíneo, que el sanguíneo es como una persona un poquito más agradable, más alegre, un poquito racional dentro de su alegría, pero es como un poquito más focosa, ¿no? Como cuando le dices a alguien, se nota que tiene sangre, ¿no? Esta persona tiene sangre. O sea, que tiene presencia, alegría y tal. Entonces esos son como personajes muy entusiastas. El personaje famélico, por ejemplo, es un personaje que es como más introvertido, pero no es triste, simplemente es más callado, más analítico, es así como más introvertido, pero no tiene por qué ser un personaje triste. Luego tenemos a el melancólico, que ese sí que es un personaje tiene una aura un poquito más atormentada, un poquito más triste, un poco que tiene como problemas, que no los ha sabido realmente gestionar muy bien, entonces eso le lleva a ciertas situaciones dentro de la historia. Y por último tenemos al colérico, que es ese personaje que también empieza siendo un poco como el sanguíneo, ¿no? Un personaje muy entusiasta, pero como muy con los... O sea, la primera impresión es como que tiene los pies muy bien puestos en la tierra, pero de repente cualquier cosa que le saque de ahí se enfada, pero se enfada súper super heavy, ¿no? Por eso se llama colérico. Entonces, bueno, aquí te los acabo de decir, súper estereotipados. Esta clasificación es mucho más profunda, pero en teoría funciona así. Entonces, es como muy útil porque tú a los personajes realmente los puedes encasillar así para tu historia. Puedes tener al personaje más extrovertido, el introvertido, el triste y el que se enfada o el que es más probable que, por ejemplo, en un corto de terror, que si le tocan la moral, termine asesinando a alguien, ¿sabes? Digamos que todo gira, o sea, digamos que esta clasificación me ha recordado mucho a la clasificación que hacen los masters de Dragones y Mazmorras cuando hacen partidas. Es también una figura de la cultura popular que me interesa muchísimo, porque al final en Dragones y Mazmorras, cuando tú haces una campaña con gente, el máster tiene que crear toda una historia, ¿no? Al final los jugadores entregan su personaje y es súper interesante. Yo me acuerdo cuando empecé a hablar cuando eché una vez una partida, me dijo mi máster, cuando nos hizo como la introducción, nosotros no teníamos ni idea, y nos dijo: digamos que yo soy el videojuego, por así decirlo. Yo soy el mundo, yo soy la historia, soy Dios, por así decirlo. Yo voy a plantear todas las situaciones. Vosotros me dais vuestro personaje porque cada jugador crea su personaje. Mola mucho porque tienes que crear tu historia. Y una de las características que tú eliges del personaje de D&D es la orientación. Malo, neutral y bueno, ¿no? Cada línea es eso. Y luego a la derecha es caótico y a la izquierda entonces está el pacífico bueno, el neutral bueno, el caótico bueno, tal, el neutral. Y me recuerda mucho a eso, ¿no? A cómo este personaje sigue las reglas o no sigue las reglas, si es caótico bueno, ¿sabes? Como que es muy completo y al final en nuestro día a día existen muchas herramientas que encima siempre son herramientas súper visuales, si te das cuenta. Son herramientas que tengo este esquema, lo veo todo clarificado, donde meto mis personajes. En este caso el eneagrama funciona también así, o sea, el eneagrama... Con los estereotipos. O sea, lo que nos decían en clase de guión de que tenemos unos estereotipos que en teoría nosotros pensamos que el estereotipo es algo malo per se, pero en realidad nos ayuda a encasillar el mundo que conocemos. No es malo. No. O sea, claro, la gente dice eso, ¿no? Pero en realidad el estereotipo nos ayuda a eso, a encasillar por secciones el mundo que conocemos y finalmente tiramos de ellos para poder construir esos personajes. Sí, o sea, de hecho, volviendo otra vez al tema de Dragones y Mazmorras, en el lore, ¿no? En todo lo que es el mundo, hay unos estereotipos, ¿no? Dependiendo de si eres una criatura mágica, un mago, un espadachín, hay unos estereotipos. Lo que mola, por ejemplo, volviendo a hablar de este tema, es lo que nos decía también la carrera. Hay que conocer los estereotipos para romperlos. Es decir, no tengamos miedo a caer en los estereotipos
Porque si los conoces, si te conoces las reglas, luego puedes romperlas y ser disruptor. Pero yo creo que no es una cosa mala, ¿sabes? Al final, crear una buena historia, no solo tus personajes. La historia depende de muchas cosas. Y más cuando hablamos del mundo audiovisual, que es lo que hablábamos en el anterior programa, de música, de... Entonces, en este caso, yo hace poco me estuve informando sobre lo que era el eneagrama. Digamos que es un símbolo súper bonito. Luego no sé si podrás poner imágenes, pero si puedes poner imágenes, pues pon una imagen del eneagrama. Digamos que es un símbolo que en realidad lo que hace es clasificar en 9 eneatipos o 9 personalidades toda la psique humana, por así decirlo, ¿no? Está el ayudador, el líder, está el observador, el cuestionador, optimista, protector. Entonces, digamos que esta es una herramienta que últimamente se utiliza mucho en el coach, en la psicología moderna y tal y cual, pero el otro día me enteré de que también servía como herramienta de creación de personajes, ¿no? Entonces, yo creo que al final cada tipo de personalidad tiene sus pros, sus contras. Encima cada personalidad se enlaza con uno en su lado positivo y en su lado negativo. Y me parece súper interesante. Yo creo que en cuestión, si hablamos de personajes, hay un montonazo de ejemplos, ¿sabes? Yo creo que sí que por internet, de manera gráfica, puedes encontrar muchas herramientas para creación de personajes. Lo del diálogo ya creo que es un poco más complicado. Yo creo que ahí tienes que un poco... Escribir mucho. Yo creo que tienes que escribir mucho y ya sí, está. Sí, eso. O sea, con diálogos tienes que practicar. Y leer mucho. Sí, leer. También cagarla, ¿sabes? También ver... No sé, también imagínatelo en tu cabeza. Yo lo que hago es imaginármelo en mi cabeza, en plan, me imagino la escena en mi cabeza. Un ejercicio que hago muchísimo para escribir es, digamos que no miro la pantalla. O la miro, pero como desenfocado. Y entonces yo solo me pongo a escribir. Y voy imaginándome cómo los personajes van hablando. Yo encima tengo suerte y escribo muy rápido en el teclado. Entonces, claro, así mola porque así no... Digamos que si un diálogo es una pelea entre tú y yo, y te digo, me traicionaste el día que te fuiste del piso y dejaste mi dinero, y jamás volveré a ser tu amigo. Claro, ese sería el ritmo de la escena. Pero el ritmo de escritura es, me traicionaste el día que jamás volveré a ser tu amigo. Y si escribes rápido, a mí lo que me pasa es que como escribo rápido puedo ir al ritmo de la escena. Sí, a mí yo por ejemplo hago eso. Escribo bastante rápido, o sea, yo creo que cuando me motivo de repente veo que estoy como escribiendo a la par que estoy pensando, es como algo súper fluido y algo súper bonito que a veces me pasa. No siempre pasa eso, o sea, hay momentos en los que quiero escribir pero mi mente no va, pero cuando pasa es súper agradable. Yo lo que utilizo sobre todo es no solamente imaginarme la escena, sino que... bueno, yo lo que voy a decir no es un consejo para que lo siga la gente. Yo creo que yo escribo mal los guiones por eso. O sea, no es que mis guiones estén mal, sino que yo no sigo el esquema normal. Porque el esquema normal sería, pues tienes una idea, ¿no? Pues piensas en una idea que tenga un inicio, un nudo y un desenlace. Luego, de ese inicio, nudo y desenlace tienes que poner un punto de giro, un primer punto de giro, segundo punto de giro, un clímax y un final, ¿no? O sea, lo vas desglosando. Y luego haces como una escaleta de cómo lo quieres organizar y luego te pones a escribir el guión. Pues yo no lo hago así. O sea, yo llego, pienso una idea y lo que yo me anoto en la idea, o sea, lo que yo me anoto normalmente en mis libretas o en mis cuadernos es de dónde parten los personajes, es decir, de dónde parte la idea, cuál es el problema, el embrollo que el conflicto, hace. ¿No? Eso es. Y cómo acaba. O sea, el intermedio realmente en muchos casos a mí como que no me preocupa porque me va viniendo conforme voy avanzando. O sea, cómo empieza y cómo acaba es así como yo trabajo, lo anoto en una libreta y luego me pongo directamente a escribir el guión. O sea, no me pongo ni a hacer escaletas ni nada, yo directamente voy al guión. Porque yo aprendí a trabajar un poco con el viaje del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Que tiene estos 12 pasos. Entonces, como que lo tengo muy interiorizado y casi que todos mis guiones es, pues estamos en el mundo ordinario, viene la primera prueba que pone, o sea, que saca del mundo ordinario al héroe. Saca el mundo. El héroe es como que se tiene que enfrentar a esa, pero fracasa porque no tiene los conocimientos. Luego ya cuando avanza va aprendiendo. Luego
como que se enfrenta a la primera prueba difícil, es decir, como el portal, cruza el portal y esa es como la primera prueba, y ya luego se vuelve a enfrentar a lo mismo, pero como tiene los conocimientos gana, o sea, es un viaje del héroe tal cual, ¿no? Sí, Entonces, tal cual. casi que todas mis historias tienen eso, sobre todo cuando son de terror. Lo que pasa es que yo, en lugar de que el viaje del héroe termine bien, siempre lo acabo fatal. O sea, yo, mis héroes, o sea, mis villanos, porque son cosas de terror, siempre acaban destrozadísimos. Entonces, así es como yo lo hago. Por no hablar de que cuando tú haces un cortometraje, tienes menos tiempo, ¿no? Para sacar a tus personajes de ese, ¿no? De esa... Digamos que a mí el tema de los cortometrajes me fascina tanto porque tienes que... En una película hay un evento, ocurre un evento gordo, ¿no? Que saca al protagonista de su mundo. Pero durante el evento que se crea, ¿no? La situación, el escenario que se crea después de que ocurre ese evento, que saca al protagonista de su tranquilidad, por así decirlo, van ocurriendo varias cosas. Porque tienes 1 hora y media de película. Pero cuando tienes 15 minutos, es que el evento tiene que ocurrir ya. Y tiene que ser una fracción de tiempo, en plan, que ocurra en un día, ¿no? Sí, o sea, yo casi siempre cuando me enfrento al corto, yo lo que pienso es voy a enfrentarme al cortometraje ya desde el conflicto. O sea, ni voy a introducir el conflicto ni nada porque a veces como que pierde tiempo. Entonces, por ejemplo, en el arte de lo grotesco, que lo mencionabas antes con lo de sobrecogimientos tremebundos, el corto empieza con el tipo asesinando a la chica que tiene atada en su salón. Ya está, o sea, empieza así. Empieza presentándote al personaje ya en el conflicto, lo que está haciendo. Cuando los niños lloran, por ejemplo, que es otro corto que también hicimos juntos, ¿cómo empieza? Pues empieza ya mostrando que el mundo está hecho mierda porque hay unos demonios que se están comiendo a todos los bebés y la gente está en granjas de reproducción. O sea, empezamos en el conflicto. No empieza con una introducción. Así como me funciona a mí, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacer un corto, pero así me funciona a mí. Yo, que he escrito recientemente un largo, que tiene como título provisional Notas Líquidas, el largometraje sí que es verdad que he empezado como introduciendo brevemente la historia, ¿no? O sea, los personajes tienen este mundo, viven en esta cotidianidad y les van pasando determinadas cosas sobrenaturales y grotescas para que los va a llevar a este punto, ¿no? O sea, como que sí que lo he invertido un poco. Se ha empezado como poco a poco porque al final es un largo, ¿no? Y son 110 páginas, no son 15. Me parece como un ejercicio muy interesante y yo, a la hora de escribir guiones, esto tú y yo hemos visto. Yo me he puesto aquí en la revista, te decía, va a durar 15, tengo 15 hojas, 15 minutos. Y de repente te llegaba y te decía, tengo 30 hojas, 30 minutos. Y podría continuar, y ni siquiera he acabado. Y ahí tienes que meter tijera, que también se puede hacer, ¿no? Empiezas a escribir y luego vas recortando. A veces pasa que también el lore como que se va expandiendo solo, ¿no? O sea, como que tú creas un universo, te vas a dormir y te despiertas diciendo, ¡hala, pero si ahora es más grande! ¿Qué ha pasado? Sí, es una pasada. O sea, cuando tú crees en los sueños creen en ti. Yo me ha pasado estar escribiendo y ver como que la historia me pedía cosas. Y yo le decía a la historia, oye, historia, que ya vamos por la página 15. Cariño, ¿sabes? En plan, yo entiendo que tengas que... Veas súper necesario explicar cuántas uñas de los pies tiene este monstruo que va a matar al protagonista. Yo lo entiendo, pero llevamos 15 hojas, ¿sabes? Y es un momento en el que tú tienes que ser, creo yo, como... Tienes que decidir qué cosas valen y qué cosas no valen. Porque puedes recortar tiempo y contar lo que tienes que contar. Yo creo que contar lo que quieres en poco tiempo, para mí es el mayor don y la mayor virtud que puede tener un creativo. Sí, En todos los sentidos, ¿eh? Con esto me refiero a todo en general. A ver, yo también lo creo. O sea, pero de todas formas aquí es como que viene la segunda parte de escribir un guion, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, que nos está viendo y que o que está empezando o que quiere también sacar alguna idea de este podcast para sus propios guiones, que sepan que cuando tú tienes la primera versión, ahí no acaba el trabajo. O sea, luego vienen las versiones de reescritura, sobreescritura, de enseñarlo a diferentes personas, volver a revisar, corregir y reescribir, porque ahí es donde tú dices que tienes que empezar a ver qué funciona, o sea, qué le funciona a la gente, qué no, qué tienes que dejar y qué tienes que recortar. Por mucho que a ti te parezca súper relevante,
hay cosas que a lo mejor dices, es que hay que recortarlas porque realmente no está haciendo avanzar la historia, ¿no? Entonces, ese es como el otro proceso que yo creo que es un poco más complicado. A mí me cuesta más la reescritura del guión que el guión en sí mismo, porque como que yo creo que yo soy un acumulador compulsivo, o sea, yo soy un acumulador de ideas compulsivas, igual en el ordenador tengo un montón de mierda, entonces soy acumulador. Y como que me cuesta separarme de ellas, ¿no? O sea, sacar la tijera y decir, voy a eliminar estas ideas, es como que me duele y no soy capaz. Entonces, es complicado, pero yo creo que esa es como la otra fase. Digamos que yo creo que ahí lo que tienes que hacer tú es saber coger una idea y ir adaptándola a las circunstancias. ¿Te he perdido? No, sí, aquí sigo contigo. Ah, vale, sigues aquí Estoy conmigo. escuchando. Vale, perfecto. Pues me parece genial lo que dices, Fer, y yo creo que es súper interesante esto que hemos planteado ahora como abrebocas a lo que viene a continuación, que son nuestros ¿Has visto cómo lo he hilado? Para nada lo he hecho aposta. nuestros maravillosos entrevistados de esta semana. Bueno, en realidad es un guionista y bueno, los dos son guionistas, pero el otro chico es compositor musical. Ahora que estábamos hablando de la fusión de audio y visual, pues ellos lo tienen todo, ¿no? Tienen por un lado a guionista pensando en todo lo visual y el compositor también ahí metiéndole caña con el audio. Entonces yo creo que vamos a darle paso a ellos. Esta semana no hemos traído ninguna peli o ninguna serie. No pasa nada, la próxima semana las traeremos porque Fer iba a hablar de One Piece, pero yo todavía no he empezado a vérmela, entonces esperemos. Hemos dejado contenido, ¿eh? Hemos dejado informaros del enneagrama, informaros de cómo un máster crea una partida en Dragones y Mazmorras. Ahí tenéis cosillas que para la gente que nos está viendo y quiere empezar a vivir y no sabe cómo, yo creo que tiene un buen material. También del viaje del héroe, todas estas cosas que hemos hablado hoy son súper interesantes y es ponerse a trabajar en ello, o sea, es ponerse un poco manos a la obra. Y ya que tenemos aquí a dos personas que ya se han puesto manos a la obra, pues vamos a darles voz. ¿Qué te parece? Perfecto, pues vamos a ver lo que tienen que decir. Yo estoy deseando escucharles. Bueno, ¿qué tal, chicos? Aquí en Angular Podcast tenemos nuestra primera entrevista. Hoy una entrevista doble, como veis. Por un lado tenemos a Juan Bermúdez y por otro lado tenemos a David Rosa. Los dos han trabajado juntos en la creación de varios guiones de cortometrajes y sobre todo también nos pueden contar, en el caso de David, toda la parte involucrada en ese aprendizaje para componer música para cine, para proyectos interactivos y bueno, yo creo que es gente súper interesante que las hemos traído aquí a Panda Angular para que nos cuenten de sus proyectos y como decíamos en otros programas, la filosofía es que nunca es tarde para hacer cosas y que no se necesita de muchísimos recursos, sino simplemente una buena iniciativa, mucho sueño, luchársela mucho y empezar, en este caso, a escribir proyectos, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis por allí? Muy buenas, Santiago. ¿Qué tal? Yo quería darte las gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por esta oportunidad bastante importante para nosotros. Ya lo has dicho que somos personas que estamos empezando ahora y esto para nosotros es ir escalón a escalón y poco a poco pues con estas cosas y dándonos a conocer un poco que nos hace falta y estamos muy agradecidos. Buenas, Santiago, lo mismo que Juan. Primero de todo, gracias por esta oportunidad. Me parece este podcast una propuesta genial para esta gente joven que estamos intentando empezar, intentando creer en que podemos generar proyectos ilusionantes, creativos y la verdad es que hayan propuestas como la de este podcast lo hace un pelín más fácil. Bueno, los agradecimientos son enteramente de nuestra parte hacia vosotros por querer participar. Para introducir un poco la temática, ¿no?, de este proyecto, que quiero entroncar un poco con lo que hablábamos en el anterior programa de Panda Angular, que era un poco sobre el mundo de las ideas, ¿no? De dónde surgen las ideas, cómo las encontramos, cómo nos empezamos a motivar y sobre todo ya que tenéis varios proyectos escritos de guión, de cortometraje, quiero, antes de presentar y antes de que empecéis a hablar de cada uno de esos proyectos, que yo creo que es interesante que la gente los conozca y que sepan también de qué va cada uno, que nos cuenten un poco esa motivación, ¿no? Por ejemplo, Juan, la motivación de empezar a escribir tus propias historias, estos guiones, estas narrativas audiovisuales, ¿de dónde surge? Bueno, surge básicamente, aparte de que somos unos amantes del cine y ya desde bien pequeño yo, por ejemplo,
que con 8 años vi la película de King Kong y dije, tengo que escribirla. Y me puse con el ordenador, yo que no tenía ni idea de cómo utilizar un ordenador, y mi padre me enseñó un poco el Word y tal, y yo la misma película la empecé a escribir. Y ahí surgió un poco. Lo que pasa, pues bueno, nosotros somos de Castellón y aquí tampoco hay mucha salida, entre comillas, del mundo audiovisual, entonces pues cuesta un poquito más, cuesta encontrar a alguien que te pueda guiar un poquito y es un poco complicado. Pero bueno, al final David empezó con lo de la música también, yo tenía alguna idea porque empecé a estudiar guión de cine aquí en Castellón y tampoco teníamos ni idea de lo que era, o sea, no habíamos hecho nada nunca. David sí con la música y tal, pero yo prácticamente no había hecho nada. Sí que tengo un tío que es director de teatro, pero tampoco te puede decir gran cosa del mundo del cine. Y bueno, pues surgió básicamente ahí, empezamos a escribir como una película, dos chavales jovencísimos empezaron a escribir la película que, bueno, tú cuando empiezas a escribir te crees que eso va a ser, vamos, que vas a ganar un Oscar y que enseguida te lo van a comprar. Claro, te das cuenta cuando acabas el tocho del guión que tienes, de que a dónde vas, si no tienes experiencia, no tienes una brújula, no tienes a nadie que te pueda ayudar a moverte por este mundo. Entonces dijimos, vamos a hacer un cortometraje, a ver qué tal. ¿Qué pasa? Pues que ese cortometraje nos salió un poquito más largo, entonces ya se hizo un mediometraje. Y eso era muy complicado. Nosotros teníamos las ideas, nos iban surgiendo también más o menos por intuición, o sea, tampoco teníamos una idea fija de vamos a escribir esto, ni teníamos no queríamos hacer ni drama, ni terror, ni nada. Y lo que nos iba surgiendo, hacíamos una escaleta, hacíamos una idea y luego la desarrollábamos. Empezamos escribiendo el de Los ojos grises, y es un cortometraje, es un mediometraje, perdón, de terror, es unas 35 páginas, que está muy bien. El problema está en que nosotros no nos fijábamos a la hora de escribir el tema de la producción. Claro, tú escribes un guión y tienes que tener en cuenta el costo, lo que va a costar hacer ese proyecto. Claro, tú te vas a escribir fantasía, esto es muy bonito, esto es precioso y tal. Entonces, bueno, intentamos mover ese proyecto. El paso del tiempo, cuando hablas con mucha gente, empiezas a conocer mucha gente. David y yo estuvimos en el Festival de Sitges. Yo estaba en el Festival de Cannes. Es importante salir, es importante conocer gente, es importante tener una brújula que te guíe a la hora de empezar a escribir. Y yo, bueno, después de este chasco que nos llevamos con Luna, porque ya lo teníamos todo bien englobado, estaba esta productora, luego se quería meter otra productora también, de Valencia, o sea, es un proyecto que es bastante llamativo, es un proyecto que ha llamado bastante la atención y por suerte nos daban también la oportunidad, pues a David de componer la banda sonora y a mí de dirigir, que es la intención que tenemos. Y al final pues no se pudo dar, pero bueno, yo recomiendo siempre a la gente que vaya a festivales, que se informe bien antes de empezar a escribir. No solo está el yo me pongo a escribir, escribo y ya está. Simplemente tú, si quieres hacer eso y quieres vender un guión y ser guionista y yo parte de eso, pues está claro. Pero bueno, si estás empezando, tienes que darte cuenta de muchos factores, de que la historia esté bien redonda, que quede bien chula, que no tenga cabos sueltos. También recomiendo que no dejen ningún guión cerrado, que siempre las productoras también les gusta manipularlo, les gusta pues tocar un poquito, y eso es bueno también, porque si estás empezando tú tienes que aprender, ir cogiendo de todo el mundo. Y bueno, y yo pues decidí escribir Me quedo contigo. Es un guión, pues tendrá unas 13-14 páginas y ahora pues estamos negociando a ver qué podemos hacer con ese guión, porque ya te digo, aparte de tú escribir, necesitas pues también fijarte en cuánto va a costar ese producto y a ver si a la productora le sale factible. Entonces, me he ido un poco por las ramas, pero bueno. No, ha estado genial. De la inspiración, de cómo surgen nuestras ideas o a la hora de escribir y tal. No tenemos nada, no nos fijamos en nada, queremos tener nuestra personalidad, como siempre hemos querido tener David y yo, y creo que eso es muy importante en el cine, crear tu personalidad y no fijarse en gente, en profesionales, en gente no tan profesional, pero al final tú tienes que tener tu personalidad, tienes que ser tú mismo en el cine, tanto para hacer música, como para dirigir, como para este mismo podcast, por ejemplo. Tienes que tener tu personalidad y ser como tú eres. Simplemente Sí. Yo creo que es fundamental lo que acabas de decir, porque también mucha gente creo que se frustra de manera temprana
al decir, bueno, me estoy fijando en este que es mi referente, quiero ser como esta persona, empiezo a trabajar, empiezo a hacer vídeos, a escribir, o bueno, luego ya iremos con David un poco incluso con el tema de la música, que yo creo que también puede pasar, ¿no? Quiero componer de esta manera y no lo consigo. ¿Y por qué no lo consigo? Pues simplemente porque no eres esa persona. O sea, puede que hayas trabajado mucho, lo hayas hecho mucho, pero no eres esa persona. O sea, tienes una visión única y ese es como el mayor rasgo que yo creo que nos puede definir a los creativos. Cuando te presentas ante alguien es como, puede que yo no sea el mejor guionista de drama, terror, romance, lo que sea, pero soy único por escribir esta historia. O sea, esta historia es única porque la he escrito yo. Otra persona le pides escribir la misma temática y también va a ser única porque es de otra persona, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante que lo has remarcado, Juan. Y de ahí quería, con esa idea, saltar con David, ¿no? Porque veo que el trabajo ha sido también como muy colaborativo entre ambos durante varios tiempo, y quería saber un poco de cómo surge, ¿no? esa colaboración, si fue espontánea, si fue por ese sueño común o por ese escenario común. No sé, ¿qué nos puedes contar, David, de cómo surge ese camino? Pues mira, ha sido fantástico escuchar a Juan, porque mientras yo recordaba cada fase que hemos ido pasando, y es gracioso como hasta yendo como una rumba, estampándote contra las paredes, vas avanzando, ¿no? Porque al final tú al principio empiezas con una idea y no sabes nada más que quieres llevar a cabo esa idea. Avanzando te das cuenta de todas las cosas externas que están aún por aprender. A veces aprenden a palos y a veces aciertas en algo a la primera, y está genial. Nosotros fue muy curioso porque yo llevaba unos 8 años o así produciendo o aprendiendo a producir música electrónica. Estaba obsesionadísimo, y de ahí lo que has dicho tú también de mirar a este que está haciendo esto y a ti no te sale. Me exigía muchísimo sonar como mis ídolos que llevaban 20 años y yo estaba empezando apenas. Eso me frustraba bastante. De hecho, llegué a pasar un añito y pico sin poder escuchar mucha música en general, porque siempre me acababa sintiendo mal porque la mía no sonaba ni parecida. Llegó un momento en el que fui sobreponiéndome un poco a esa frustración, totalmente como único culpable yo, al final, pero es normal, no se nos dan a veces las herramientas para llevar cierto tipo de experiencias, y llega la pandemia. A mí me surge que yo había estudiado en una escuela de música electrónica y a mí muchas veces se me riñó porque en horarios en los que tenía yo allí reservado el estudio para hacer proyectos de música electrónica para clase, me pillaban haciendo algo más parecido a bandas sonoras. Me decían, tienes que hacer música electrónica. ¿Qué pasa? Llega la pandemia, todos en la cuarentena bajamos un poco el ritmo de vida y me replanteé, ¿cómo quiero salir yo de aquí? Yo al final soy una persona relativamente tímida para ciertas cosas, y la música electrónica me siento que me estoy forzando un poco porque sin querer te obliga también a ser un poco pues DJ y todo eso, y salgo de la pandemia ya decidido completamente que lo que me gustaba era, o lo que quería empezar a experimentar era la música para cine, para medios audiovisuales. Y yo ya éramos Juan y yo amigos de hacía ya bastantes años, y un día, no recuerdo cómo surgió, empezó a hablarme de que iba a empezar a estudiar esto en Castellón, lo de guión. Y justo yo estaba trasteando aquí en mi ordenador algo pues así tipo banda sonora de acción, tal. Y nos juntamos aquí y escuchando eso empezamos a hacer también algún proyectito para su clase como comentaba, y salíamos ahí fuera a la calle y empezábamos a hablar de una historia de no sé qué, que podría ir así, allá, tal, no sé qué. Y claro, hostia, tenemos que escribirlo, ¿no? Lo escribimos, lo diriges y hago la banda sonora. Sonaba maravilloso y es maravilloso.
Al final queríamos hacer, por así decirlo, un cortometraje de ello y acabó siendo un largometraje, que es el primer largometraje que he comentado. Hicimos ese otro cortometraje para abaratar y claro, dijimos, como va a ser cortometraje, vamos a hacerlo de terror, que es bastante llamativo y puede ser más libre a la hora de recursos para la música, para la dirección, ¿no? Y poder mostrarnos un poquito más, pero queríamos hacerlo con una historia un poquito más profunda, que también fuese algo de drama dentro del terror. Y no nos fijamos tanto en cuántas páginas tenía porque dijimos, como ya no es un largometraje, será más barato. Teníamos ese baremo. Y luego hicimos un cortometraje drama de exactamente el mismo número de páginas. Dijimos, como es drama, será más barato. No nos aclarábamos a escribir algo más corto. ¿Por qué? Porque siempre queríamos darle una vuelta más, tal. Pero la verdad es que ha sido todo el proceso una pasada, porque sin saber qué estábamos haciendo, siempre teníamos a mano ese brainstorming de estar trabajando 2 personas a la vez. No es estar encerrado en tu escritorio un día entero escribiendo, una semana entera escribiendo y luego ya recibir un feedback que puede ser bueno, puede ser malo. Juan y yo nos poníamos a escribir con más o menos idea de hacia dónde íbamos. Igual teníamos un personaje, igual teníamos una situación y charlando debatíamos. A mí esto no me acaba, creo que debería ser más así. Bueno, sí, bueno, no. Me parece que esto podría estar mejor por ahí. Y al final sacábamos algo que seguramente uno solo o tardaría el triple, que no digo que fuéramos rápidos, o no saldría. O no saldría por el hecho de ese brainstorming continuo, que no significa ni que llegue a ser mejor ni peor lo que sale, pero sí que es verdad que como que te sientes más seguro en un mar de dudas que es empezar en algo nuevo, de que 2 personas estamos de acuerdo en que esto nos gusta, lo que acabamos de escribir, esta página. Y eso la verdad es que fue bastante interesante empezar así ya directamente los 2 juntos. Y también era guay el hecho de poder trabajar y que la otra persona también esté siendo consciente de lo que estamos haciendo, de ahora darme esta idea, ahora yo pues mostrar tipo una pre-maqueta musical de cómo podría estar para esta escena que nos puede dar algo más de ideas para reescribirla. Es como que no es un proceso que podría ser bastante más solitario gracias a hacerlo así en tándem. La verdad es que fue además, una maravilla. Además es que yo veo que no solamente hacerlo así en conjunto con el tema del brainstorming, no solamente no lo hace más solitario, sino que creo que también lo hace más divertido, ¿no? Más interesante también, porque no lo hace tan lineal. Muchas veces cuando tú te enfrentas, que me ha pasado a mí con varios cortos que hemos hecho, cuando te enfrentas a un papel en blanco solo y eres el único guionista, y muchas veces el proceso sí puede tener sus idas y venidas, pero como que es más lineal, ¿no? Como que te marcas a dónde tú quieres llegar con tu idea, cuáles son los pasos que vas a seguir, te haces una escaleta y te pones a escribir. En cambio, yo veo que en este caso ha sido como estamos escribiendo y luego tú haces una maqueta musical, a ver si va pegando. O sea, es como un poquito más abstracto, por así decirlo, pero también más interesante, más divertido. Sí, pero ojo que David nunca, o sea, siempre me lo decía, dice, yo es que yo soy compositor, o sea, yo escribir y tal, yo soy compositor. Digo, claro, pero es más bonito porque muchas veces se nos olvida de que el tema del cine, o sea, es tan importante la música que a tantos directores... Yo a veces he visto películas y últimamente me defrauda mucho el tema de que no se juega bien con la música, y la música realmente es lo que envuelve a una persona. O sea, tú puedes estar viendo una película y te puede estar gustando más o menos, pero si tiene una buena banda sonora, o sea, es esencial, es imprescindible que te llegue a envolver de una manera que esa película o esa escena que a lo mejor está siendo un poquito más sosa te llegue a gustar más. Entonces, el papel de David a la hora de escribir y tal, aunque yo sé que a él no, el escribir y tal, guiones no era lo suyo, pero bueno, siempre estaba esa idea de la música y a la hora de querer dramatizar o querer llegar a una idea en concreto, el tener una maqueta de David detrás que te diga esto podemos ponerlo aquí, puede funcionar más, y a mí como director que puedo llegar a hacer el guión técnico incluso antes de que esté el guión acabado, pues es una ayuda increíble. O sea, ya te digo yo que cuando yo estaba escribiendo el de Me quedo contigo yo solo, yo decía, ¿y David qué pensaría de esto? Y siempre lo he hecho mucho en falta,
Pero bueno, sí, está muy bien escribir solo también porque es como que lo haces más tuyo, pero si tienes a una persona de confianza al lado que está igual de apasionada que tú, va a ser el triple o el cuatriple mejor que el producto final que si lo escribieras tú solo realmente. Y esa es mi opinión, ¿eh? Luego dirán, es que yo escribo mejor solo porque no me molesta a nadie o lo que sea, pero yo si no hubiera tenido a David, muchas veces hubiera tirado la toalla y... No, lo mismo digo. Sí. Yo también... Además es que el tándem que tenéis vosotros me parece súper interesante, ¿no? Guionista, director barra compositor, porque la música, es lo que tú dices, la música le da fuerza, impacto visual, aunque sea audio, pero le da ese impacto visual, ese punch final a la imagen, ¿no? Y es un tándem muy interesante porque, aunque David te haya dicho eso que de guiones no mucho, pues la música también es como construir una historia, pero con notas, ¿no? Con sonidos, con recursos sonoros. O sea, hacer también todo el diseño musical, todo el diseño sonoro, por eso se llama audiovisual, es el 50% Exacto. de la otra parte, ¿no? Entonces, ahí es donde yo quería preguntar para que empezáramos a hablar como más de los proyectos que tenéis más a profundidad. Empezar un poco de vuelta atrás, que primero mencionaron los ojos grises, entonces empezar por ahí, que nos empecéis a contar un poco más a profundidad de qué va Ojos Grises y ya después, sobre todo quiero que David nos cuente esa experiencia de construir un relato musical de drama terror, cómo es, ¿no? Entonces, si quieres empezar tú, Juan, cuéntanos de qué va un poco Ojos Grises y así tenemos las dos visiones. Claro. Pues mira, básicamente Ojos Grises pues es una historia de un niño, ¿no? Que vive solo con su madre en casa y bueno, pues un día tiene una aparición de una niña. Si no lo cuento muy fluido es porque lo escribimos hace tiempo y Bastante. tengo tantas historias en la cabeza que a veces me puedo ir un poco, ¿eh? Tú corrígeme, David, si me salto algo. Tranquilo, si luego hablo un poco del relato a nivel musical y tal, puedo decir algo de la historia que te hayas podido dejar, que al final hace tiempo ya. Bueno, Los Ojos Grises básicamente trata de, bueno, esas almas, esa gente que muere y no ha conocido la felicidad o no llega o no llega a recordar lo que era la felicidad, entonces esa alma es como que no se va totalmente de este mundo y su curiosa forma es que tiene los ojos grises. Bueno, pues es un niño que vive con su madre en un piso donde ocurrió algo terrible. Ocurrió, bueno, el hecho de que Julia, que es la niña, es una niña de... ¿Qué edad tenía? ¿9 años? Aprox. Entre 7 y 9. 9 años. Entonces se le aparece a Christian, que es el personaje principal, y él al principio pues la reconoce como una niña normal, ¿no? ¿Era así o lo volvimos a reescribir? Es que ahora mismo... A ver, si no recuerdo mal, era una niña de aspecto pálido, con la piel algo como agrietada, como si fuese relativamente marcas de algo de porcelana roto, los ojos grises y, si no recuerdo mal, el pelo, no sé si era pelirroja o algo así. Castaño, pero sí. Es un poco el típico aspecto fantasmal, por así decirlo. La casa o piso era así relativamente antiguo y tal, y bueno, continúa, era... Bueno, pues a Christian básicamente le van ocurriendo las apariciones de Julia y él no entiende muy bien qué está ocurriendo, ¿no? Está teniendo pues unos problemas y tal, y la niña pues quiere como acercarse a él, pero él como que no le da bastante, o sea, no le da esa confianza de querer acercarse a ella. Pues ella, con el poder que tiene de ser una persona que puede manipularlo todo al no ser de este mundo, pues lo utiliza y el chico al final acaba muriendo. Él tiene varias apariciones, es un terror bastante... No nos enfocamos en los pequeños sustos de ahora te pongo este susto aquí y ya se ha terminado la historia. O sea, la historia va surgiendo y vas teniendo como una relación de los sustos que va pasando y la historia. O sea, no tiene las típicas películas que vas viendo y tienes esos pequeños sustos, pero luego acabas y no entiendes nada. Es como más de intriga. Exactamente, exactamente. Y él va, pues Christian, antes de morir, pues va viendo a más ojos grises, pero él no entiende nada, o sea, no entiende nada.
Y bueno, este chico acaba muriendo en una calle porque Julia, la niña, acaba con él. O sea, lo mata porque no quiere... No quiere jugar con ella. Él Ella no quería quiere, jugar con Cristian, claro, él no quiere acercarse pero a él ella, estaba aterrado. miedo, ve que al final él ve que no es de este mundo, y como pues el niño pues, entiende pues que es algo paranormal y le da terror acercarse a ella. Entonces ella, pues al él no querer jugar con ella, entonces acaba con él. ¿Qué pasa? Pues está su madre de por medio, la madre de Christian, y quiere investigar, quiere saber qué ha pasado con su hijo, con la mala suerte también pues que profundiza demasiado en el tema, y en la habitación donde murió Julia, que fue asesinada bueno, se suicida porque su padre abusaba de ella y un amigo de su padre también abusaba de ella, y en esa misma habitación pues Julia acaba con ella. Te lo he contado así muy por encima, es una historia bastante profunda, tiene el tema del abuso hacia los menores por parte del padre, o sea, es una historia muy profunda realmente, y te la he contado muy por encima porque te digo, la escribimos hace mucho tiempo y trabajamos en tantas historias que al final pues es normal que te vayas un poco por las ramas, pero es una historia que a nosotros nos encanta, nos gusta mucho. El problema de esta historia es la producción. Necesitarías unos efectos especiales para esta historia, necesitarías un maquillaje especial para esta historia, necesitarías... Amueblar una misma vivienda en dos épocas diferentes. Sí, exactamente. Es que claro, cuando lo estabas contando me recordaba un poco a un ejemplo cercano, ¿no?, de producción española, que es El Orfanato, ¿no?, que también gira un poco, es una película de terror, pero tiene ese componente dramático, un poco también social, ¿no?, que al final nos hace incluso querer profundizar más en el propio fantasma. O sea, muchas películas de terror pecan de que es el fantasma, hay que acabar con él, hay que quitarlo de encima, como La Monja, que nos vamos de la casa y ya está, ¿no? Y me gustan las películas que el fantasma o las historias que la niña, por ejemplo, tenga ese trasfondo, que yo creo que es algo que no se habla mucho en sociedad, y la verdad creo que es un tema que se debería de llevar a cabo, porque el abuso, sobre todo a nivel familiar, muchas veces es el más callado y el que no se da tanto a conocer, y hay casos muy, muy terribles que han ocurrido, y creo que es una historia muy importante, ¿no? Entonces, Sí. bueno, aunque me la has contado por encima, yo me la estaba imaginando, y para que sepas que yo creo que tiene súper potencial, ¿no?, para llevarlo a cabo, aunque que los costos de producción sean elevados. Aquí es donde yo quiero ver la perspectiva de David, ¿no? Desde cómo él se estaba imaginando ese paisaje musical para esta historia que tiene momentos tan duros como el abuso, ¿no?, a una menor por parte de su propia familia. Pues la verdad es que a mí es una historia que me encanta. Creo que cuando empezamos a escribirla tuvimos bastante suerte de enseguida descubrir, por así decirlo, sobre este personaje de Julia, la niña, que sabíamos que tenía mucho que decir en cuanto, más allá del típico estereotipo de niña, fantasma, monstruo, tal. Creíamos que ya había algo más en esa historia y queríamos darle esa profundidad que obviamente a veces no se le llega a dar, porque directamente el monstruo es el monstruo, el malo hasta el final y ya está. Pero claro, cuando ves a una niña, que es bastante recurrente, ¿no?, en las historias de terror, una niña, un niño, no sé si influye más terror, algo así tan inocente, haciendo cosas tan terribles, pero es como, ¿cómo ha llegado esta niña a ser esto? Y claro, y ahí, sin querer, poco a poco escribiendo esa historia que al principio te hace pensar que Christian va a ser el protagonista, ¿no?, hasta el final, el chico. Y al final pasa un poco como Juego de Tronos, ¿no?, que dices, hostia, ya no está Christian, aquí queda media historia, ¿no? Y pasa la madre a coger ese rol principal de la historia, pero de repente te estás dando cuenta de que Julia es muy protagonista de esta historia. Pues yo, la verdad es que me encantaba ya no solo escribirla, sino luego leerla cuando ya la acabamos,
Porque para imaginármela a nivel musical, cuando decidimos conjuntamente escribir sobre terror, por mi parte lo hice bastante confiado al venir sobre todo de música electrónica yo. Cuando en las bandas sonoras de terror ahí hay mucho diseño de sonido, muy sintetizadores, ¿no? Generar paisajes aterradores con la música. Pero claro, si nosotros no solo queremos dar ese, yo lo llamaba susto gratuito por escena, queremos contar una historia que durante el proceso pues, te da miedo o no. Sí. Ahí no hace falta solo un golpe de música, un diseño de sonido y tal, ahí hace falta música. Música que puedas transformar de aterradora a poder empatizar a nivel dramático con el mismo tema de personaje que sería el de Julia. Y yo ahí pues hice varias maquetas de diseño de sonido, porque al final hay que tener más o menos un color, ¿no? De fondo, pero también de un tema para Julia que pudiese transformar de no entendemos a este personaje, nos da miedo, como le pasaba a Cristian, a entendemos a este personaje, nos da mucha pena, porque la historia englobaba sobre todo a Julia a nivel de qué son los ojos grises, que eso es creo que lo que más nos costó en su día definir. Sabíamos que eran algo, que tenía ahí ese potencial, por así decirlo, de qué hacemos con esta gente, cómo definimos a los ojos grises, sobre todo porque tiene que estar prácticamente en la sinopsis. Es una parte importante, ¿no? ¿Por qué lo llamas ojos grises? ¿Por qué tal? ¿Qué está pasando aquí, no? Y llegar a la conclusión de que era gente que en esta vida no lo había pasado bien, que le habían pasado cosas muy duras y que se habían ido, por así decirlo, con la tristeza clavada en el corazón, que les había impedido descansar más allá de su muerte, y cómo, claro, al ser una niña, pues lo que le había pasado y todo eso le hacía reaccionar de forma un poco menos beligerante, por así decirlo, como sí que estaban haciendo los demás ojos grises que sí que eran adultos y simplemente estaban mirando a Cristian. Aparecían, pero no interactuaban con él como la niña que quería jugar con él y demás. La niña lo había pasado mal en la vida y al final, pues, sí, desde que falleció hace décadas, ha dado miedo a la gente que se ha presentado y nadie ha querido jugar con ella y tal. Al final es una niña pequeña y tal. Con el poder que tiene, lo poco consciente que puede ser del daño que puede hacer, como pasa con la muerte de Cristian. Pues me parecía una historia muy interesante para contar con la narrativa de la música, porque también tiene ahí alguna parte de cara al final donde todo se explica. Un poco, bueno, somos un poco fans de Nolan, ambos. Sin entrar en terreno spoilers, lo lleva aplicando hace mucho tiempo, en Oppenheimer también lo hace. Momento en el que estalla todo, ¿no? Por así decirlo, en este caso no estallar la bomba, se puede entender. El momento en el que se empieza a entender todo y caen todas las piezas del dominó y dices, ah, vale, nos encanta Nolan y sin querer, tampoco queriendo llegar a la conclusión como nos encanta Nolan, vamos a hacer esto así. Tenemos ese momento también en el que todo se destapa y te cambia toda la imagen mental que tenías de todo lo que has visto hasta ahora. Y claro, ahí a nivel musical eso, cómo juegas con ese ambiente siniestro que todavía prevalece, porque al final, de hecho, todo esto se destapa en un cementerio. No es ni de noche ni es una escena súper fantasmal, pero se destapa en un cementerio después de todo lo que hemos visto. Y ahí había un mensaje muy potente a nivel musical que desarrollar, porque claro, primero de todo, un cortometraje, mediometraje de 35 páginas da su juego, no es una escena, que ahí no hay desarrollo motívico del todo.
es un mediometraje donde ahí ya se podía jugar un poco más, y más siendo terror, que hay muchos silencios y demás, casi a desarrollar una banda sonora como si fuese un largometraje, porque los largometrajes de terror muchas veces no pasan de la hora y cuarto. Ahora ya las películas cada vez parece que van yendo más hacia esas 2 horas, 2 horas y media, no en terror, pero sí que ha sido siempre uno de los géneros que más cortas han hecho las películas. Igual terror y comedia romántica puede ser, pero 1 hora, 1 hora y cuarto de un guión de 35 minutos con sus silencios y demás, no había tanta diferencia. Y ahí había para desarrollar un mensaje. Sí, no, bueno, ahora con el tema del terror elevado, ¿no? Que está saliendo últimamente, las películas empiezan a hablar ya 2 horas, 2 horas 20. Tenemos a Ari Aster, que ha sacado una película de comedia terror de 3 horas, poco extraña, pero bueno, ahí está. Sí. Lo que mencionabas de Nolan me encanta porque, o sea, ya que tenéis como la visión musical muy, muy bien medida en vuestro dúo creativo, lo primero que yo pensé al iniciar esta entrevista fue en Nolan, en Oppenheimer, justamente, ¿no? Cómo la música te inmerge en la escena de la bomba para que, o sea, te mete de lleno para que tú lo sientas. Y yo también soy un fanático de los videojuegos, y cuando me estabas contando todo esto de cómo convertir este panorama musical, este paisaje sonoro de siniestro emotivo, me recordó a Silent Hill 2, que yo soy un fanático de ese videojuego, porque para empezar hay canciones, hay diseños sonoros que solo de escucharlo ya no quieres caminar por el pasillo que te está poniendo el juego, dices por aquí no, pero de repente entras en escena y ese mismo diseño sonoro se va convirtiendo en una canción que se vuelve hiper mega melancólica conforme a lo que tú estás viendo. Y creo que es un poco lo que has intentado, ¿no? Hacer. No sé si creaste un leitmotiv general para Julia o o sea, una maqueta como leitmotiv que fuese sonando a lo largo y que se fuera transformando, o fuiste jugando con varias canciones distintas, o cómo lo planteaste. Llegué a crear un paisaje sonoro, un diseño de sonido que me convencía bastante, y aparte, en otra maqueta, una idea bastante simple, porque soy partidario de que prefiero tener la base y a partir de ahí crear según la imagen sugiera, que crear algo demasiado complejo que sea más complicado de fragmentar cuando yo ya lo he escuchado en todo su esplendor, por así decirlo. Entonces puedo sentir que igual está a medias esa idea. Entonces prefiero una idea simple que pueda funcionar y que me guste, y que todo lo que le añada es eso, un extra, un añadido. Y yo sí que tenía pues alguna melodía cortita, simple. Recuerdo que era con toques así noventeros, en cuanto a que jugaba bastante la orquesta un papel importante. Y la melodía de Julia, para hacerlo más siniestro y demás, era bastante agudita, era, si no recuerdo mal, con un glockenspiel, tipo un metalófono, así de juguete prácticamente, y se quedaba bastante en silencio cuando sonaba esa melodía, todo lo que era el paisaje del fondo y demás, porque creo que uno de los... está claro que los cambios, la dinámica de volumen, un cambio grande de volumen es un susto de la hostia, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que a mí más me ha aterrado cuando he ido a ver una película de terror es el silencio. Sí. Cuando hay música tensa y todo eso, dices, puede pasar algo. Cuando hay silencio, va a pasar algo, sí o sí. Y incluso generar con ese silencio y que no pase nada, yo creo que te incomoda. Te desestabiliza más para la siguiente. Porque dices tú, ahora me estás generando esa duda de, no te estás rigiendo por las normas de, estamos escuchando música, paramos, silencio, 2-3 segundos, susto. Si tú no me das ese susto, yo ya no tengo nada a lo que agarrarme en la siguiente escena. Y me molaba bastante ese tema de jugar con el silencio y que casi lo único que escuchemos, incluso antes de ver a Julia aparecer, puedan ser esas primeras notas del tema de Julia y demás. Y era un tema tan simple, por así decirlo,
que era casi más fácil hacerlo ya directamente cambiando un par de notas dramático que de terror. De terror, pues el conjunto del diseño de sonido, la elección de instrumentos y demás, y la propia imagen es lo que le da ese terror. Pero no quería hacer algo completamente terrorífico para ella, de decir algo muy claramente señalando esto es un monstruo. Sí, pero en estos pequeños detalles que dice David, de queremos hacer algo pues que no sea lo mismo de siempre, es donde creas tu personalidad. O sea, ahí es donde yo me gusta entrar, de decir, mucha gente dice, yo no quiero hacer lo mismo que todo el mundo, pero tienes la idea de hacerlo, ¿sabes? O sea, tienes que intentarlo, tienes que intentar hacer algo chulo que te guste a ti, pero sobre todo que te guste a ti, porque al fin y al cabo nosotros nos enfocamos también en gustarle a mucha gente, escribes tus guiones, tus historias también para la gente, pero si no te gusta a ti, no vas a crear ninguna personalidad, ni vas a tener nada. Y cómo lo defiendes, ¿no? Claro. En estos pequeños detalles que estaba comentando David, el tema de la música, es donde tú empiezas a crear tu personalidad, que puedes hacer un montón de cosas parecidas, iguales a lo que está haciendo la gente, pero si tú te enfocas en hacer algo que quede bien, algo que quieras llegar, o sea, que quieras hacer que la gente llegue a donde tú quieres, y es algo no innovador, pero diferente, entonces ya empiezas a crear tu personalidad. Claro. Sí. Y eso sí, es que yo creo que la innovación, a veces caemos en el error de pensar que innovar es crear algo completamente nuevo, ¿no? Y hay muchos referentes, hay muchas historias que ya se han contado, la innovación radica en cómo la vas a contar y cómo la ves tú a través de tus ojos para enseñársela al mundo, que creo que es lo que habéis intentado vosotros. Claro, yo creo que ya está todo inventado, o sea, yo creo que innovar hoy en día está todo inventado, simplemente tienes que saber cómo hacerlo bien. ¿Sabes? Es un poco, claro, como que no puedes evitar ver las películas que has visto, seguir a los directores que sigues, compositores que sigues, qué guionistas te gustan, qué series te gustan. Eso cuando estás escribiendo, sí o sí, lo plasmas en el papel, seguro, aunque no te estés dando cuenta. Ahora, de todo eso que te gusta, el puzzle que llegas a crear sí que es lo que es tuyo. Y obviamente tienes que intentar no estar demasiado enfocado en me gusta esto, voy a hacer esto, pero sí que es verdad que si tú dices escribiendo, uy, esto me recuerda a, como por ejemplo, El Orfanato. No es algo malo, El Orfanato es una de las mejores películas de terror que se ha hecho aquí en España y razón tendría en cosas o de decisiones que se tomaron a la hora de escribirse. Entonces, al final es cómo montas tú ese puzzle y a la hora de haber montado ya 2 o 3 puzzles, decir, vale, estos puzzles, ¿qué tienen en común? ¿No? Y eso es lo que puede ser que sea lo que tú estás haciendo, que puede ser más o menos diferente, pero es lo que estás haciendo y lo que te nace hacer y lo que mejor podrás defender, tanto a la hora de vender un guión como de desarrollar el propio proyecto y ir a por el siguiente. Sí, yo creo que esa seña de identidad o esa marca de identidad a veces llega sin que te des cuenta. Cuando ya has hecho 3, 4 guiones o a lo mejor ya incluso has hecho 3 o 4 cortometrajes, se empieza a notar cuáles son tus manías, entre comillas, por así decirlo, pero sobre todo tus intereses, ¿no? ¿Qué tipo de historias quieres contar? Y ahí es donde yo quiero seguir con el tema de Luna, lo que perdemos al vivir, ¿no? Ese subtítulo que tiene el proyecto de drama, porque eso de que lo que perdemos al vivir, cuando yo lo leí y cuando Juan me pasó los proyectos, me conectó también un poco con alguna idea de los ojos grises, ¿no? Que conlleva ¿qué estamos perdiendo al vivir? En ese caso, desde un punto de vista bastante traumático. Aquí es un drama más de, a lo mejor, recuerdos de una vida mejor. No sé, Juan, que nos cuentes un poco sobre ese proyecto, porque yo creo que ahí se van notando pequeñas señas, ¿no?, de identidad de ese tándem creativo que tenéis. Luna nace a raíz de que estábamos buscando algo más económico, por así decirlo. Pues pensamos en un drama un drama romántico. Entonces pues nos surgió la idea de, bueno, algo que al final tampoco eres tonto, al final tienes que buscar algo que sabes que puede llegar a funcionar, ¿no? Como es el tema de los pueblos en verano, ¿no? El típico amor, o mucha gente que ha tenido ese amor en verano, o se ha enamorado en verano y tal. Entonces nos quisimos centrar en eso.
Entonces creamos el personaje de Marcos y queríamos hacer una historia muy, ¿cómo decir? ¿Cómo explicártelo? Una historia que parece larga, pero realmente no lo es. O sea, tú ves 35 páginas, pero realmente te pones a leer el guión y dices, ostras, 35 páginas. Pero hay mucho flashback, hay muchas páginas sin guión, sin conversación, o sea, al final nosotros nos enfocamos en hacer Luna para que quede un poquito más, para hacer un proyecto más económico, para intentar dar el salto, y nos surgió esta idea y bueno, básicamente la historia trata de un chico que conoce a Luna, que es la protagonista. La conoce en las fiestas del pueblo, son en los años 90, y él va con 2 amigos más y bueno, él la conoce en el pueblo, comienzan a hablar, se van a un mirador y en ese mirador ella y él, bueno, mientras están hablando, mientras se están conociendo, nosotros estamos viendo cómo avanzan o cómo te ponemos escenas de su futuro, mientras están conociendo, de su vida juntos, ¿no? De cómo van prosperando, de cómo se mudan, se van a vivir juntos, de cómo están estudiando cada uno de sus cosas, y está muy chulo porque tú los estás escuchando hablar emocionados y tú estás viendo esas escenas de cómo ya van avanzando en su vida de pareja, y llega hasta el punto de que tienen un hijo, ¿vale? Y bueno, vemos crecer a ese hijo. Por desgracia, ese hijo tiene una enfermedad, tiene un cáncer, y por desgracia pues fallece siendo muy pequeñito. Luna cae en una depresión muy fuerte y bueno, decide dejar todo atrás, decide marcharse y bueno, dejar a Marcos, y él pues es un palo muy duro para él, y él, bueno, pues la historia comienza él yendo al pueblo donde se conocieron, al río donde pasó esa tarde con ella. Eso ya en la actualidad. Sí, eso ya en la actualidad, que ha pasado bastante tiempo, estamos hablando de los años 90 hasta el día de hoy. Y bueno, se basa básicamente pues eso, en los recuerdos de que hemos tenido, la vida que hemos dejado atrás o por desgracia nos ha tocado vivir. Y bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que David explica muchísimo mejor las historias que yo, porque yo me empiezo a ir por las ramas y empiezo a decir una cosa, no me acuerdo de la otra. David explica, yo no sé cómo lo hace, tiene ese don de explicar cosas, pero de maravilla. Yo seguramente el que me está escuchando dirá, este chaval no se aclara, pero sí, la historia la sé perfectamente porque la he escrito yo. David tiene ese don, a todos los sitios que hemos ido, de explicarla a él y contarla al detalle. Y bueno, a ver, yo la estoy entendiendo bien, ¿no? Es una historia contada en flashbacks entre el pasado y el presente y con esta relación, ¿no? Claro, nosotros nos quisimos enfocar en hacer algo diferente, en hacer algo que digas, bueno, esto puede llegar a llamar la atención. Y bueno, funcionó. O sea, el tema de que ellos se están conociendo, tú estás viendo su vida, cómo va avanzando, eso funcionó. O sea, ese tema, varias productoras se interesaron en ese proyecto, pero bueno, no sé si quiere que David que entremos en este tema de lo que nos sucedió, lo que nos pasó, Santiago. A ver, yo no tengo ningún problema. Yo no pondría nombres ni apellidos, pero la realidad es que esto es parte de nuestro camino y no se entiende todo si no cuentas todo. Claro, entonces... o sea, yo por mi parte me parece ideal que también se cuenten la gente que nos pueda escuchar, que no solamente vea lo ilusionante que es sacar un proyecto adelante, sino que también vean que a veces hay tropiezos en el camino, pero que eso no significa tampoco el fin del mundo. O sea, son tropiezos que nos enseñan y que nos van a ayudar a seguir. Entonces, si lo queréis contar sin decir nombres ni nada, yo creo que también es bastante revelador, ¿no? Para otras personas que se encuentren en la misma situación. Por supuesto. Nosotros, a ver, es verdad que es una cosa que mis padres me dicen siempre, que el que tiene padrino se bautiza, que a veces necesitamos tener a alguien que nos oriente un poco, a saber moverte, a saber dónde tienes que ir. En este caso, pues David y yo no lo teníamos. Y nosotros contactamos con una productora de Madrid y confiamos en esa productora. Claro, fíjate, nuestro primer proyecto que vamos a llegar a producir, me dan la función de director, a David le dan la función de compositor. Está todo perfecto. Nosotros viniendo de tanto rechazo con Los ojos grises, que eso también, quiero decir, fue como
segundo email de Luna o tercero y ya recibimos este sí y con nuestros futuros cargos asegurados. Pero bueno, es parte de la... Sí. Y bueno, tú, claro, empiezas con la ilusión de ahora ya tengo que empezar yo, por ejemplo, a hacer el guión técnico, a David ya a diseñar sus maquetas, pero claro, fue una productora que tú no te vas dando cuenta con el tiempo de que cuando a ti te mandan toda la preproducción, porque nosotros básicamente hicimos toda la preproducción, todo lo que era buscar temas de subvenciones, que... Pues, hasta el último día todo. Quiero aprovechar y agradecer al Ayuntamiento de Burriana y al Ayuntamiento de Villarreal, que siempre ha estado con nosotros y nos ha dado y nos iban a financiar el proyecto por completo. Y teníamos a esta gente respaldada detrás, que nosotros tuvimos que molestar mucho, porque al final estás molestando a esta gente porque tú quieres conseguir tu sueño y mueves cielo y tierra por conseguirlo. Y llegar a convencer a 2 ayuntamientos, porque quiero recordar que porque una productora te haya dicho que sí, no quiere decir que tu producto sea esencial, o sea, que sea maravilloso. Entonces, convencer a estos 2 ayuntamientos para que te apoyen económicamente, para ayudarte te tengo que cortar estas calles, tengo que contactar con la policía, el permiso para grabar con dron. O sea, al final teníamos esta gente detrás que nos apoyaron bastante. Bueno, nos tocó el tema de las elecciones. Eso también fue un problema porque el tema de la producción se iba retrasando mucho. La productora no estaba haciendo nada, ni siquiera venía a ver las localizaciones, porque eso se tenía que grabar aquí en Castellón. Vino un día, pero solo fue para cobrar y marcharse. Y nosotros, pues poco a poco íbamos viendo que algo fallaba, que algo no nos gustaba, que algo no funcionaba como debería funcionar, porque David no podía ocupar su tiempo en hacer su trabajo, que es componer la banda sonora. Yo tampoco podía ocuparme al 100% de mi trabajo, que era pues el tema de la elección. Ocupa mucho hacer el storyboard, hacer el guión técnico, diseñarlo todo. Entonces, pues vimos que algo cojeaba. Tuvimos una reunión muy importante con esta persona. Él simplemente quería que firmáramos el contrato, recibir el dinero y luego ya producir una historia de 35 páginas. Quería rodarla en 3 días. Y eso era inviable, en un fin de semana, eso era inviable. Pues vimos muchas cosas que no nos cuadraban, nos pasaban muchos presupuestos, ahora luego nos pedía un poquito más de dinero. Nosotros no pusimos nada en nuestro bolsillo, nosotros no pagamos nada, simplemente estábamos respaldados por los ayuntamientos que te he comentado antes. Hasta que nos mandó un presupuesto que no nos cuadró nada. O sea, iba todo el dinero destinado, yo creo que para él. O sea, no iba para el tema de arte, porque tú no puedes pasarnos un presupuesto que ya sospechábamos al principio que era muy bajito. Te lo voy a decir, eran 6.000 euros. 6.000 euros. Cuando luego nos hemos puesto en contacto con productoras y nos han dicho que ese producto pues es bastante más caro de producir que lo que nos mandaba ahí en ese presupuesto. Entonces, pues bueno, él nos dijo que no confiábamos en él. Es muy importante, es verdad que es muy importante confiar en la productora que estás trabajando conjuntamente con ella. El problema está que nosotros no recibíamos ayuda de él, no teníamos ese respaldo de decir, bueno, es su primer proyecto, vamos a intentar guiar, nosotros sabremos hacerlo mejor o peor, pero no teníamos ese respaldo de te quiero ayudar, quiero que este producto salga bien, quiero que este producto... Porque al final va a llevar tu nombre también. Al final, como productora, va a llevar tu nombre. O sea, a ti te interesa que tengas un buen producto. Y nosotros, pues, confiábamos en que él iba a hacerlo muy bien, o el trabajo que estaba haciendo era lo que tocaba. Pero ya con el paso del tiempo, de los meses, porque fueron 6 meses, yo estaba trabajando en un área de servicio, tuve que pedirme una excedencia, porque te decía, rodamos el mes que viene. No, rodamos dentro de 2 meses, rodamos dentro de 3. Ni entrar a un nuevo trabajo ni nada, porque no te va a dar tiempo a trabajar lo suficiente como para poder pedir una nueva excedencia ni nada. Claro, el problema está en que luego los malos quedamos nosotros, porque él decía que no confiábamos en él, era que no le habíamos dado confianza, que no le pagamos el hotel cuando él vino aquí a Castellón. Nosotros fuimos 2 veces a Madrid. Que nosotros podemos ser novatos, no somos tontos, yo creo. Entonces, pues tuvimos la suerte o hicimos todo lo posible por dejar de trabajar en él. Y ya te digo, justo en ese proceso de hacer la preproducción, otra productora se interesó también en el proyecto. Porque es un proyecto que si tú lo tratas con mimo, lo mimas y lo moldas bien, es un proyecto que puede funcionar a la perfección.
O sea, no te lo digo yo porque lo haya escrito, sino me lo ha dicho mucha gente que ha leído el guión, amigos, familiares, otras productoras, muchísima gente. Al final, gente del mundo también, pues ese guión, pues creo que puede funcionar y es lo que estamos mirando a ver. Pero es verdad que cuando termina todo este proceso de una vez estás librado de la productora, entre comillas, estás librado, os habéis librado los dos, al final llega ese momento de ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora hacia dónde vamos? Esto ha sido un palo muy duro porque hemos estado... Es verdad que una producción lleva mucho tiempo, pero una producción que si la haces bien, pues ese tiempo es bien aprovechado, ¿no? Y vas aprendiendo tus cosas, vas haciendo tu trabajo, pero en ese momento pasaban los meses y eso no... Llegamos a hacer un casting, que lo tuvimos que hacer David y yo, porque la productora no se hizo cargo del casting. Lo tuvimos que hacer en Castellón, pagarle el billete a la gente que vino gente de Valencia. Y todo salía de nuestro bolsillo en ese momento para los actores, para que vinieran al casting y estuvieran cómodos, lo más cómodo posible. Ya, repito, gracias al Ayuntamiento de Villarreal nos dejó un sitio bastante chulo para poder hacer el casting, pero yo sobre todo quiero decirle a la gente que como nosotros está empezando, que vaya con pies de plomo, que no tenga prisa, que no se desespere, que vaya tranquilo, porque al final, si es para ti, será para ti, tarde o temprano. No te arriesgues del todo en querer hacerlo lo mejor posible, porque nosotros tenemos claro que el primer producto que vayamos a hacer y que haremos en un futuro, porque eso lo tenemos claro, no va a ser el mejor producto que podamos hacer. Es un aprendizaje constante, un aprendizaje y nosotros sí que es verdad que hemos estado tranquilos, pero si tienes como esa ilusión, ¿no? De empezar, de querer grabar, y al final es lo que te gusta, lo que te motiva, tu mundo, lo dejas todo por hacer esto y sea lo que sea. Sí, al final yo creo que la experiencia también va un poco de la mano de que a veces cuando empiezas hay gente que se puede aprovechar y decirte que no has... La confianza es muy importante, pero es muy importante de lado y lado, o sea, no solamente de vuestro lado hacia allá, sino que también haya un motivo real para que esa confianza se forje, ¿no? Y muchas veces las productoras se involucran no para que lo haga todo la persona creativa, se involucran también para poner un músculo detrás, puede no ser financiero, pero un músculo de equipo, un músculo de conocimiento, un músculo de diferentes cosas. O sea, nosotros, por ejemplo, en Burgos también tuvimos una experiencia positiva, pero aprendí yo de que así es como se funciona realmente con productoras, ¿no? Que cuando tuvimos la oportunidad de hacer un cortometraje, una productora se involucró poniéndonos 1.500 euros para, sobre todo, tema arte, y otra se involucró poniéndonos material técnico como grúas o algún que otro foco, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que cuando se involucran es sobre todo para... no tiene por qué ser necesariamente económicamente o, por así decirlo, impulsar comercialmente el producto, sino también, pues, con equipos técnicos, con personas, con apoyos, y esa es la confianza que se tiene que hacer. Entonces, aunque esa historia sea bastante triste por vuestra parte, el mensaje que hay que dar es que tampoco se dejen confiar porque les prometan el cielo y más, sino que la confianza se forja, y como creativos también tenemos el derecho de reivindicar esa confianza incluso frente a las productoras a las que nos den un primer sí, porque de tantos nos, que como me ha pasado a mí, os ha pasado a vosotros, te emocionas, ¿no? Llega el sí y dices, uy, mira, nos han contestado un sí, ya de cabeza con ellos. No sé si eso es como también como lo veis vosotros desde esa perspectiva, pero yo creo que es importante, ¿no? Analizarlo así. Yo valoro mucho nuestro trayecto con esta productora, con el cortometraje Luna, que nosotros desde el principio tuvimos un poco el pie en el freno sin pulsar, pero sí que es verdad que dijimos, vale, parte positiva, nos dan lo que queremos, que es desarrollar ese proyecto, tener una productora con la cual podamos pedir ayudas o subvenciones. Nosotros como persona física no podíamos. Compositor, director, pero ahí teníamos la mosca detrás de la oreja desde un principio. Había una cosa que teníamos bastante clara, y era que esta productora, los trabajos que habíamos visto de ellos
no nos convencían del todo. Veíamos que tenían igual algo que no nos acababa de convencer, pero estaba grabado con una cámara decente y decimos, vale, tienen una cámara decente. Vemos algo que tampoco nos acaba de convencer, pero decimos, bueno, el audio suena bien. Bueno, esto tal, bueno, esto cual. Entonces tú dices, como al final, para aprender, te toca hacer un poco de tocar todos los palos y hacer más de lo que te tocaría a ti, ¿no? Siendo director, siendo compositor, siendo guionista. Bueno, viendo esto, tenemos una oportunidad de decir, igual tenemos que estar un poco más encima porque nosotros tenemos, igual no la idea técnica de cómo hacer esto, pero sí la idea creativa de cómo nos gustaría que se viese esto, cómo sonase esto. Decimos, vamos a por ello, estaremos pendientes, iremos poco a poco pidiendo, va a ser estas cámaras, va a ser no sé qué, va a ser no sé cuánto, cómo se va a ver esto, tienes algo parecido a lo que vamos a rodar. Pero nosotros teníamos la mosca detrás de la oreja. Conforme pasa el tiempo, empezamos a decir, vale, esa parte poco aceptable artísticamente sigue ahí, pero estamos empezando a oler un cierto tufillo a aquí se están quedando con la pasta de la gente ilusionada y haciendo proyectos muy pobres, muy pobres. Igual las cosas van así, igual esa dejadez por parte de la productora es real por lo general en este mundillo, no lo sabíamos. Entonces decimos, no nos vamos a comprometer, en ningún momento nos vamos a lanzar al ruedo sin tenerlo clarísimo. Y llegó un momento en el que él se le preguntó sobre un presupuesto que ahí ya habíamos detectado que, por así decirlo, estaba haciendo ver como que la productora no se iba a llevar casi nada de dinero, que casi todo iba a ser para alquiler de cámaras, no sé qué, y es como, bueno, las cámaras se supone que las tenían, si no, y es para mantenimiento, igual me parece demasiado, si no las tienen, es más de lo que vale alquilar, algo mucho mejor que eso. Y nosotros, entre Juan y yo, dijimos, aquí es donde se está yendo el dinero, porque teníamos 0 euros para arte. Y era un cortometraje de 35 páginas con 2 épocas diferentes. Nosotros estábamos dispuestos a intentar conseguir, por favores, por colaboraciones de cierto tipo, ropa de la época. Estábamos intentando conseguir coches de la época, una verbena, un grupo que tocara. Pero, ¿cómo vas con 0 euros para arte, para estos temas? Entonces ya, al preguntarle eso, se puso muy a la defensiva y nosotros, tanto Juan como yo, tenemos claro de que no tenía razón en nada de lo que se nos acusó. Y por esa parte pudimos irnos tranquilos, que lo intentamos hasta el final. Creímos ya no solo en nuestro proyecto, sino en que nosotros, aunque nos tocara hacer todo, íbamos a lanzarnos y a aprender. Y algo decente intentaríamos sacar. Aquí cerca de donde vivimos hay unas cuevas subterráneas, acuáticas, con los que nos reunimos con las autoridades que las llevan y querían ya no solo que apareciesen en el cortometraje, en una escena, sino también con eso crear dentro de esas cuevas, que son creo que las cuevas más grandes o más largas de toda Europa, subterráneas, acuáticas, crear un festival de cortometrajes donde se proyectaría el cortometraje. Habíamos conseguido lo de Burriana, Villarreal, que colaboraran, que lo que necesitáramos. Estábamos ahí con los coches, ahí teníamos muchas cosas avanzadas. Nosotros íbamos adelante. Yo agradecí mucho que tuviéramos siempre ese pie preparado, por si acaso, para frenar y no nos guiáramos tanto por las ilusiones que teníamos, porque hay que tenerlas, porque si no lo creativo se va poco a poco consumiendo. Pero sí que es verdad que por muchas ganas que tenga la gente de tener algo ya, de verdad, que lo que tiene que hacer la gente es lo que esté en su mano, creer en que lo están haciendo bien, formarse para hacerlo todavía mejor, pero que les guste lo que están haciendo, no porque no sea como el de su ídolo.
Y aparte de eso, si tú quieres algo para hoy, seguramente lo que te lleves sea un chasco, una mala experiencia. Sí. Creo que para hoy lo que tienes que hacer es intentar mejorar lo que sabes, intentar superarte a ti mismo de forma sana y poco a poco ir viendo los plazos cómo se cumplen. Si ya tienes el guión hecho y te gusta, pues tocará ir a productoras y tal. Que esta productora no te llama la atención lo que te está intentando vender o te suena a algo que te han contado en un podcast o lo que sea, pues igual no te digo que te cierres en banda, pero antes de dar un siguiente paso hacia adelante, asegúrate, no tengas pena por preguntar, por repreguntar, por asegurarte. Enséñame esas cámaras, enséñame proyectos que ya hayas hecho. Me gustaría hablar con alguien que hayas trabajado en algo similar, así gente joven y demás, algún director, algún guionista también. No te sientas pesado, porque al final el que aprende es el que más pregunta. Y obviamente tienes que estar siempre atento a todo lo que te pasa, pensando que puede ser bueno, pensando que puede ser malo, valorar, guardar siempre con cariño esa ilusión, porque se puede ir enseguida en según qué mundillos, y sobre todo, llegado el momento, creer en lo que haces y siempre pensar si una decisión la estás tomando desde la ilusión o desde la parte racional, que la parte racional no significa que no tenga cierto peligro. Claro. a aventurarte a algo nuevo. Claro. Sin ese peligro no vas a hacer un cortometraje tú con un amigo, de empezar a escribir a estar en un festival de cine. Eso segurísimo, sin cierto peligro económico o de tiempo invertido o de una mala experiencia o de ostras, lo hemos hecho, todo ha ido como queríamos o como creíamos que tenía que ir y ha salido un mal cortometraje. Bueno, ha salido un cortometraje. Claro. Aquí te están hablando dos personas que de momento no tienen un cortometraje ni bueno ni malo. Tenemos muchas ganas, muchas historias, pero la realidad es que no hemos tenido todavía esa suerte de que ese cortometraje, llámalo Luna, llámalo Los ojos grises, esté ahí fuera. ¿Será mejor o será peor? Como decía Juan, no tiene que ser una obra de arte ni nada. Yo lo que pienso, tiene que ser el primero. Tiene que ser el primer cortometraje que saques. Y el segundo, lo único que tiene que ser es el segundo. Y poco a poco tú, porque la realidad es que muchas veces nos autoexigimos y nos presionamos. Nadie, y esto es algo que es súper tranquilizador, nadie está esperando nada de ti. Nadie te está esperando. Y no lo digo de forma negativa, lo estoy diciendo como que esa presión que a veces nos creamos de que igual esperan que saque un cortometraje ya este año, que sea bueno, que tal. Realmente la gente está viviendo su vida y nadie te está exigiendo nada y todo es más que entendible. Al final lo que tienes que hacer es disfrutar del camino, pies de plomo con cierto tipo de decisiones, no tener miedo a preguntar ni dentro de lo que sería el mundillo ni fuera, porque al final hay gente que puede no saber del tema, pero por ejemplo tus padres, tus amigos y demás pueden verlo desde fuera y pueden darte una visión diferente. Y al final, todo lo que sea asegurarte para tú también estar tranquilo, porque luego tienes una tarea que ejecutar bastante compleja, que es lo que yo hablaba con Juan con lo de Luna, que es, yo Juan no me veo con la mente fresca después de todo esto para que cuando llegue el momento de hacer la banda sonora y estar fresco. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de la A a la Z todo lo que tenga que hacerse para que este cortometraje salga. No puedes estar pensando si aparecen unas latas de cerveza como era en los 90, no pueden ser latas de X marca como son ahora. ¿Cómo quitaremos esa pintura? ¿Cómo pondremos esas latas con el logotipo de la época? O si las ponemos solo blancas. En 35 páginas, diferentes épocas de la vida, todo lo que aparece, si lo tienes que conseguir entre dos personas, vas a caer enfermo. Y si luego ese no era tu papel, que tu papel era algo tan importante como dirigir o como componer, y es tu primera
experiencia, eso estaba abocado a algo duro, no al fracaso, a algo muy duro. Yo creo que de la parte positiva de toda esta historia, yo saco 3 reflexiones que has dicho tú. Uno es que nunca se pierde el tiempo, o sea, siempre se aprende, siempre se avanza hacia adelante, aunque no tengáis todavía el cortometraje, habéis avanzado hacia adelante, porque de cara, por ejemplo, a Juan, cuando empieza a hacer la dirección, claro, en un futuro cercano sacan el cortometraje y Juan se pone a dirigir. Con todo el aprendizaje de todos los roles que habéis, los dos que habéis tenido que hacer, de buscar localizaciones, de contactar con ayuntamientos, de hacer los castings, de mirar cosas de arte tan específicas como esas latas, ya eso te está dando una visión que, aunque en ese momento por la frustración y por todo puede que no se vea relativamente cerca, de cara a el rol tan importante de dirigir ya la tienes. Y luego, por ejemplo, David, creo que pasa lo mismo con la música, ¿no? Como te has involucrado tanto en tantas facetas, cuando ya puedas sacar el corto adelante en tu, por así decirlo, en tu cargo, en tu puesto, creo que vas a tener un background increíble. Y esa es una de las, por así decirlo, recompensas que dejan este tipo de historias, este tipo de anécdotas, y es una de las reflexiones con las que, antes de pasar a la última pregunta para Juan, de cerrar este episodio, quiero como recuperar, ¿no? Nunca se pierde el tiempo, siempre se avanza hacia adelante, y sobre todo que el mundo creativo es muy complicado. Lo sé yo, que hemos creado una productora, lo sabéis vosotros que estáis al pie del cañón con vuestros proyectos, pero a pesar de ser complicado, yo creo que lo que nos mueve para superar estas piedras en el camino es que esa ilusión no se pierda. Es decir, la parte racional está, pero sobre todo esa ilusión por todo lo que tú has trabajado, que lo que tú dices, que no se convierta en una necesidad de impresionar a alguien, sino que la ilusión se siga manteniendo de ese motor que me lleva hacia adelante, ¿no? Es la ilusión con el proyecto, conmigo mismo, lo que me lleva hacia adelante, no impresionar a los demás. Esas 2 reflexiones sí que las quería destacar porque creo que es muy importante de cara a los objetivos también de este podcast y de nuestra productora Panda Angular. De aquí quiero que Juan me cuente un poquito, con toda esta experiencia, todo este background, el momento de llegar a Me Quedo Contigo, ¿no? La historia del taxista solitario, que me cuentes un poquito brevemente cómo llegas a ella y con perspectiva, para también ir cerrando con tus reflexiones y opiniones, cómo ves haber llegado a esta historia con todo el recorrido que tienes y que has tenido y que vas a seguir teniendo. Bueno, yo básicamente llego a Me Quedo Contigo gracias o por desgracia de toda la situación que nos ha pasado, una conversación que tuve con mi padre. Y mi padre siempre me ha estado ayudando en el tema de, me cuenta algunas historias, me dice, mira, se me ha ocurrido esto, se me ha ocurrido lo otro. Y él me comentó la idea de los ancianos que, por desgracia, han estado toda su vida trabajando, han estado toda su vida padeciendo porque a sus hijos no les falte de nada, a sus familiares no les falte de nada. Y por desgracia hay personas pues que llega a una edad, yo como hijo tengo mi pareja y mis padres sí que es verdad pues que los vas dejando un poquito de lado y no te das cuenta, pero hay hijos que abandonan a sus padres por completo, ¿no? Los dejan en la plena miseria ya no económica, sino de sentimientos, ¿no? De decir, es una persona que te ha acompañado siempre y tú ahora mismo pues has formado tu familia, pero él lo dejas de lado. Además, mi madre estuvo trabajando en una residencia de ancianos como limpiadora y me contaba muchas historias que ella escuchaba, que ella veía, y bueno, pues me vino un poco la inspiración y dije, voy a trabajar en ese tema, ¿no? De una anciana que está de camino a la residencia y bueno, pues es un taxista el que la lleva hacia la residencia y ella pues tiene una conversación con ese taxista en el que es bastante profunda, te hace reflexionar un poco, pero sobre todo me fijé en el tiempo que necesitaba para que sea un cortometraje de verdad, no un mediometraje. Porque empezábamos con nuestras historias, lo extendíamos mucho y yo quería hacer algo reducido pero explosivo, algo que digas, me va a destrozar la cabeza en 13 minutos. Y bueno, estoy con colaboración de la productora de Yetu Films, que me están respaldando un poco a la hora de crear el proyecto y confío mucho en que se pueda dar al final. Es una productora que también está empezando y bueno, son productoras, bueno, tú también sabrás, Santiago, que vas cogiendo, pues vas de una ayuda a otra productora, vas haciendo colaboraciones
y bueno, no es una productora que era como la que tuvimos con Luna, que era una productora que se dedicaba 100% y trabajaba ella sola. Y bueno, a mí se me ocurrió Me quedo contigo y creo que es una historia que puede gustar bastante, además de la experiencia que tuve con mi abuela fue bastante dura porque padecí mucho cuando faltó, y siempre los ancianos siempre son como ese personaje, ¿no? que te puede ayudar bastante a ver la vida de otra manera, ¿no? Siempre son esas personas que al fin y al cabo valoramos, pero creo que no le damos el tiempo que se merecen. Y quiero enfocarme sobre todo en eso, en a ver si se puede mandar un mensaje, porque al fin y al cabo nosotros cuando escribimos un guión, siempre, incluso Los ojos grises, que es de terror, tiene un mensaje detrás, siempre tiene un mensaje. Luna tiene un mensaje bastante profundo, y Me quedo contigo, pues te digo, por desgracia me tocó escribirlo solo y siempre echaba en falta a David de qué opinará, qué pensará, pero bueno, al final uno solo también puede tirar para adelante y ya está. O sea, David no participó en este guión, pero no porque no quisiera, sino porque está empezando la carrera ahora también y está bastante ocupado y tal. Había que tomar un break. Este es tu sitio, tienes que empezar poco a poco, tienes que ir creando tu camino, poniendo tu piedrecita en el camino, y no tienes que estar pendiente de otra cosa, simplemente concentrado en hacer tu trabajo, en crecer, y como ha dicho David antes, este es tu primer proyecto, luego céntrate en hacer tu segundo proyecto, no te centres tampoco en la finalidad de tu proyecto, de decir, pues lo quiero enviar a los Goya, ¿no? Como nos decía el productor este mediometraje tiene que ir a los Goya. Pues no, pues es verdad que te gusta, ¿no? Que te lo digan, te llena un poco de ilusión que te lo digan, pero tú tienes que ser realista. Sabía que no. Y hacer tu producto lo mejor que puedas, no ser conformista. Si ves que te están tomando el pelo por algún lado, decirlo, hablar, porque al fin y al cabo es el inicio de tu carrera. Yo, por desgracia, no he tenido, lo teníamos a punto, pero no ha surgido como esperábamos, y todavía no te puedo decir que tenemos una carrera como tal, porque no la hemos empezado. Y sobre todo, pues quiero que en un futuro, pues tener más paciencia que tengo ahora. O sea, ahora mismo tengo paciencia, pero sí que es verdad que tienes un montón de cosas que te explotan en la cabeza y un montón de ideas, y ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer lo otro, ahora tienes que enfocarte en lo tuyo, en tu camino, en tu familia, sobre todo en tu familia, porque al final es la que está contigo y la que te apoya siempre. Se agradece, ¿no? Es que al final tienes que agradecer lo que te ha pasado, porque has adquirido un conocimiento, lo que tú comentabas, Santiago, también, de que ahora ya como director sabemos hacer unas cosas que posiblemente si no te hubiera pasado esto no sabrías hacer, y la verdad que se agradece, ¿no? El tema de estar aprendiendo siempre, y yo pues eso, en un corto plazo, no sé cuánto tiempo, no te podré decir, pero siempre estás negociando, ¿no? Siempre estás hablando con unos, hablando con otros, siempre te tienes que mover, siempre no te puedes estancar, siempre tienes que estar, no siendo, porque yo, por ejemplo, siempre, la poca gente que conozco en este mundo me ha sorprendido a mal, porque hay mucho peloteo, por así decírtelo, mucho lameculo, ¿no? Que se dice aquí en mi tierra, y al final tienes que ser tú. Si eres bueno en tu trabajo, lo serás siempre siendo tú. Y eso es algo que yo he adquirido, pues 7 años que he estado trabajando en un sitio, hablando con mucha gente, en un área de servicio que pasa muchísima gente, hablas con gente que te cuenta historias, camioneros que tienen historias para aburrir, y al final pues es todo adquirir, y yo en un corto plazo me veo pues eso, ya dirigiendo mi primer proyecto, que es ya realmente de los 3, ya me da igual cuál sea, cantan los 3 y estoy con lo que sea, estoy motivado y no me quita la ilusión nadie. Aunque mis padres me dicen, tienes que ser un poco realista, intenta, pues, no sé, dedicarte a otra cosa, porque esto, no. Tú tienes que ser cabezón y si es para ti, será para ti. Si llega un momento en que no has conseguido nada y ves tú que por mucho que intentas no lo haces, ya pues tienes que replanteártelo, porque básicamente David y yo acabamos de salir del huevo. O sea, básicamente llevamos 2-3 años con esto. 3 años. Pues y estamos... Me encanta la respuesta, o sea, las reflexiones que estás diciendo, porque yo creo que es muy importante disfrutar del camino. O sea, muchas veces nos obsesionamos con el final, es decir, tenemos este guión, tenemos este proyecto, este producto, ya me lo imagino cómo está hecho, ¿no? Me lo imagino ya publicado, estrenado y todo. Y no disfrutamos del camino porque nos empezamos a agobiar porque ese final no llega. Yo creo que
hay que disfrutar de ese camino que nunca es en línea recta, siempre son idas y venidas, vaivenes. Y sobre todo, otro punto que quería rescatar de lo que mencionabas es lo de moverse, ¿no? Hay mucha gente que se frustra porque obviamente todo el proceso de escribir un guión, pensar una historia, conlleva semanas, meses, hay historias que se han fragado incluso en años, ¿no? Y claro, después de todo ese trabajo, de todo ese tiempo invertido en esa historia, lo que quieres es que venga alguien ya y te la compre o te la mueva, ¿no? Y realmente el camino conlleva que tú te muevas y que no se desanimen, ¿no? Que porque hayas mandado un par de correos y nadie te responda, no te desanimes, sino que tienes que salir, lo que tú dices, a negociar, a hablar con la gente, a conocer la persona menos inesperada, te puede conectar con otra persona que te puede ayudar perfectamente a llegar a donde quieres estar o llegar a un punto que te va a ayudar a llegar a donde quieres estar, ¿no? Entonces todo lo que mencionas creo que se puede resumir en esto y es súper importante. Y yo ya con estas reflexiones, para terminar también un poquito con reflexión con David, bueno, una duda que me queda, ¿te me quedo contigo aunque lo haya escrito Juan? ¿Vas a hacer también la banda sonora? Eso ya no depende de mí. Sí. Por mi parte, sí. Yo encantado, me encanta la historia, la he leído. No conozco artista más grande en persona que este señor. Qué pelota. Sinceramente. Qué mentiroso. Tendrías que escuchar las maquetas. Yo encantado. Es un artista de los pies a la cabeza, pero tienes que escucharlo. A ver si luego, si quieres, te pasa algo. Yo ya no... Yo encantado, la verdad. Pues bueno, ya que más o menos, bueno, sí, le han dejado aquí la puerta abierta para que también hagas esa banda sonora, mi reflexión es, bueno, mi pregunta más bien es para ti, que hagas también un poco de esa reflexión, ya incluso desde la parte creativa musical, ¿no? De cómo te ves tú, así lo mismo que le he preguntado a Juan, cómo te ves tú hacia el futuro, y sobre todo, con todo lo que has aprendido, ¿cómo ves tú el encarar, empezar de nuevo un proyecto creativo desde la música, ¿no? Porque muchas veces yo creo que la primera experiencia nos enseña que vamos haciendo muchas cosas y a lo mejor nos podemos frustrar por todo lo que hemos hecho y bueno, que quiero saber cómo es esa perspectiva que puedas tener de cómo vas a encarar esos futuros retos. Pues mira, yo he estado estos últimos años mientras aprovechaba con Juan para hacer todos estos proyectos. Yo venía de una época en la que con la música éramos como el perro y el gato porque no sabía yo cómo llevar el no saber hacer todavía X tipo de música. ¿Qué pasa? Que ahora ya he empezado a llevarme bien con ella, sabiendo qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y una de las cosas que me ha hecho tomar este break y no escribir con Juan, me quedo contigo, era volver un poco a esa senda de reencontrarme con la música, porque dentro de un proceso muy sano de volver a encontrarme como compositor, no estaba teniendo tiempo para hacerlo, porque estaba pues siendo guionista, productor, de casting, y al final dije yo, aunque esté 100% seguro de que tenemos que hacer estos guiones, tenemos que luchar y demás, hay una parte que no podía dejar más de lado, que era la música. Y poco a poco me abrí Twitch también para afrontar ese miedo a... Porque en todo el tiempo que estuve con la música electrónica no saqué ninguna canción. Tenía canciones, pero no las saqué. Dije, voy a componer delante de la gente. Así, aparte de aprendo a expresarme un poco, pierdo ese miedo. Entonces, ahora pues a corto plazo veo conseguir sí o sí que alguno de nuestros proyectos o varios salgan adelante. ¿Cómo se encuentra en Twitch? Para la gente que si te quiere buscar. Me llamo David Rosa Composer, todo junto. Ahora mismo este verano he estado en stand-by también porque tuve un problemón con el PC, pero ya lo he arreglado y ya mismo vuelvo. y me ilusiona esta nueva época porque sé que vamos a sacar adelante algún proyecto de estos o varios o todos al final, detrás del 1 o el 2.
Tengo ganas de verme en esa tesitura de un nuevo reto. Aparte, pues en Twitch seguir intentando crecer como compositor. Me da absolutamente igual el tema streamer y demás. Yo lo hago por aprender a darme prisa con una composición porque hay que hacerlo ya esto y mañana otra cosa completamente diferente. Me planteo retos que no haría. Y una cosa que sí que ha surgido este agosto es que como culminación de ese círculo de hacer las paces con la música, he decidido que en mis ratos libres, como hobby, puramente como hobby, no con intención de hacer ningún tipo de carrera de ello, es volver a producir de vez en cuando música electrónica y como hobby sacar a la venta esas canciones, publicarlas y que estén ahí. Porque es algo que mi yo de 15 años, 16, 17 quería, no se atrevió. Yo sé que puedo producir esa música que él quería hacer y me encanta la música. En mis ratos libres cojo el piano, cojo la guitarra, cojo el ukelele o cojo el ordenador. ¿Por qué no quitarme una espinita que quedó ahí, ya quedando lejos esa frustración de la época por no saber llevarlo? Y así también me hace estar un poco al día a nivel técnico con ciertos aspectos que componiendo más música orquestal, aunque sea desde el ordenador y demás, a nivel de mezcla, mastering, compresión, ecualización, hay muchas cosas que sin querer he ido medio olvidando por el camino cuando sí que sabía más música electrónica y que ahí sí que se premia mucho el buen sonido. Entonces me vendría genial para poder hacer bandas sonoras híbridas de calidad y demás, retomar esa faceta que tenía porque me gusta la música electrónica y también es una forma de desfogarse dentro de seguir aprendiendo para poder encarar mi carrera como compositor de música para medios audiovisuales, que es lo que de verdad me mueve. Te voy a buscarlo en Twitch porque súper emocionado por escuchar esas composiciones en directo que me parece súper interesante el concepto. Y bueno, yo he estado encantado, realmente creo que nos hemos ido un poquito más de tiempo de lo que suelen durar estos programas, pero es que estaba encantado de escucharos, de escuchar cómo es vuestro proceso creativo, ¿no? Como dos visiones tan distintas, una obviamente enfocada más en el guión, en el mundo audiovisual de dirección y otra en la parte composición musical, se unen y crean este tipo de historias. Y bueno, yo espero que este podcast sobre todo haya servido también para que mucha gente que lo pueda escuchar, o aunque no sea mucha, aunque sean algunas personas, se puedan interesar y también puedan dar un poco de visibilidad a estos proyectos que se están intentando sacar adelante. Y bueno, yo me los he leído, Juan me los mandó, a mí me encantaron, aunque yo soy un fan del terror, entonces el que más me ha gustado es Ojos Grises, me pareció súper potente y si algún día en Panda Angular tenemos los recursos, creo que vamos a apostar por Ojos Grises, pero de cabeza, porque me pareció súper potente y yo creo que como lo estaba leyendo y lo que acabas de explicar, me lo imagino visualmente hermoso también, ¿no? Como esas películas de terror que son bellas al verla. Entonces, muchísimas gracias, chicos, por estar hoy aquí en el programa. Yo encantado de haberlos tenido. Y, pues, bueno, si en algún momento en un futuro podéis regresar, aquí es vuestra casa, ¿no? Panda Angular siempre va a estar encantado de recibiros. Por mi parte, encantado, Santiago. Gracias a ti. Muchas gracias, Santiago, por la oportunidad y por todo este rato que hemos pasado, que ha sido precioso, y te agradecemos mucho todo este rato. Gracias, de verdad. Espero que siga creciendo el podcast, que lo haces muy bien, tienes mucho talento y a ver si nos vemos pronto. A ver si se hace. Muchas gracias, Santiago, porque la verdad es que aparte de esta charla tan entretenida que hemos tenido y creo que se han dicho cosas que de verdad quien necesite escucharlas son importantes. Es un podcast genial que voy a seguir siguiendo porque aquí se dan los verdaderos mensajes y como esa imagen del iceberg y todo lo que hay bajo el agua es gran parte de lo que no llegamos a saber nunca, que es esa gente que está ahí peleando y demás, no es las luces que se venden en las redes sociales de la gente que ya lo ha conseguido, ¿no? Por así decirlo, y me parece genial poder seguir escuchando ese tipo de mensajes y conociendo gente muy interesante. Joder, pues muchísimas gracias, chicos, me ha encantado que tengáis esa visión. Y bueno, ya sabéis, esta vez el programa se va a publicar el sábado, no mañana, no el viernes, pero bueno, no pasa nada.
Ya nos veremos también la próxima semana, que tenemos otro invitado súper especial y espero que os encante a todos los que estáis empezando a seguir este programa. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y tener una excelente noche. Hasta luego, chicos.